Muy bien, pues bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy yo soy Psicomar Susano y estoy aquí con el psicólogo Israel Galicia para presentar pues otro tema acerca de salud mental y desde luego pues hemos venido ya haciendo varios podcasts acerca de esto. Me sorprende cuando nos hemos adentrado la anterior ocasión a las emociones y ahora a la salud mental, cómo pueden salir múltiples temas. O sea, a lo mejor como bien lo decías en un principio, se llega a pensar que la salud mental solamente serían los trastornos mentales, ¿no? Cuando hay muchas conferencias que se refieren a esto, pero no necesariamente salud involucra enfermedad, ¿no? O sea, al contrario, más bien salud pudiera involucrar hábitos saludables, calidad de vida, ¿no? Toda esa parte que sí podemos hacer, que sí está dentro de nuestras manos hacer, y que no necesariamente nos tengamos que ir a ver una enfermedad para ver cómo la curamos, ¿no? Que es el equivalente a lo mejor a cuando en un diplomado un compañero me platicó que les decía a la terapeuta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tu paciente te llega contento? Y todos así como que suponían que ellos tenían que pues llevarla a su molestia, a su problema. Y la terapeuta les dijo que no, les dice no, necesariamente. Ustedes tienen que trabajar ahora con su felicidad de la persona, con esta emoción que tiene hacia arriba, lo tienen que trabajar desde ahí, ¿no? No necesariamente tienen que recordarle que el mundo es malo y que por eso va a terapia, ¿no? Al contrario, sería como cargarle otra culpa, ¿no? Sí. Y entonces, pues es lo que creo que aquí he observado, ¿no? A través de estos programas, que se pueden obtener muchas temáticas que también se refieren a salud mental. Creo que hoy en día entendería que estamos rodeados de salud mental, ¿no? O sea, ya no nada más el psicólogo intenta hacer su labor. Me daba cuenta ahora que platicaba con la coach de vida, que ellos buscan lo mismo, nada más que, bueno, y ahí sí creo que aviento un poquito la crítica, pero a veces sin tantos argumentos, ¿no? O sea, ellos con sus propias experiencias, con sus conocimientos que tienen acerca de la vida y demás, te dicen un poco cómo salir adelante, ¿no? Pero no necesariamente esto es algo profesional, ¿no? Por eso es la crítica tanto a los coachings, porque necesariamente hablan desde su postura, ¿no? De vida, y no necesariamente desde autores, ¿no? Autores que recomienden ciertas cosas. Sí, claro, sus autores que les platican a ellos cómo hacer coaching, ¿no? Pero en ese aspecto, pues, yo de hecho llegamos a un punto con esta coach donde yo le decía que vamos dirigidos a públicos diferentes, ¿no? Porque necesariamente, muy probablemente ella vaya dirigida a muchas mujeres, o en su caso que va dirigida a mujeres, a muchas mujeres que todavía no les cae ni siquiera el 20 de que necesitan cuidarse, ¿no? Que eso es muy importante, ese despertar que tengan. Y creo que ella va dirigida a esas mujeres que ella pueda despertar para que después también acudan, ya sea que al psicólogo o en su defecto empiecen hasta también a empaparse, ¿no? De muchos podcasts, de mucha información que es muy valiosa que también puede estar hasta por medio de internet, hasta este mismo podcast, ¿no? No sé qué opinión tengas de esto o quieras mencionar algo diferente, colega. Me gustaría continuar sobre esta línea, Omar. Mira, yo creo que lo principal que debemos entender es que las profesiones, los oficios y toda actividad que tenga que ser dirigida a realizar una situación de productividad, normalmente surge de situaciones positivas y con buenas intenciones, ¿sí? Pero nunca va a faltar la persona que quiera utilizar esto de manera muy mañosa y manipuladora para poder sacar ventaja, ¿sí? Y usurpar funciones que no le corresponden o que para el cual no está ni capacitado, ya deja de licenciado, ¿ah? Que tenga la autoridad legal, moral, educativa, etcétera, ¿no? Cultural, sino que a veces no están capacitados, porque esto lo hablo no nada más para las personas que usurpan, o las personas que de alguna manera quieren hacerse pasar, ¿no? Por algo que no son, sino también para los mismos profesionales y profesionistas que no se capacitan y que no tienen pues los argumentos, las herramientas, el conocimiento, la experiencia para poder apoyar a alguien. Se entiende que hay gente que, bueno, va a ir aprendiendo, va a ir adquiriendo experiencia, eso es obvio, ¿no? Nadie nace sabiendo ni terminando cualquier tipo de carrera, pues ya tenemos toda la experiencia, no, tenemos que ir aprendiendo, pero para eso hay asesoramiento, hay capacitación, hay cursos, hay diplomados, hay maestrías, etcétera, para ir cada vez adquiriendo mayor conocimiento y verdaderamente poder aportarle a las personas que acuden a uno para el servicio que sea, ¿no? Puede ser en este caso la atención psicológica, la psicoterapia, puede ser la atención tanatológica, o en tu caso, por ejemplo, las parejas que acuden, ¿no? Para poder resolver problemáticas de pareja, así como cuando acudimos a un abogado, un médico, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta que basándonos en esto, en que no nada más las personas que no tienen un título, una carrera, una profesión, un oficio, sino también las personas que lo tienen y no son capaces de desempeñar su profesión o sus actividades o para lo que están supuestamente ahí, ¿no? Ahora, con esta palabra coaching hay que entender qué es, porque de repente utilizamos ya palabras anglosajonas y todo para que se oiga muy rimbombante, ¿no? Como dicen por ahí hasta palabras domingueras, pero bueno, ¿qué significaría coaching, no? Viene de la palabra coach, y coach es esa persona que se dice entrenador, digamos aquí, coloquialmente hablando en nuestro idioma, sería un entrenador o una entrenadora, ¿sale? Bueno, entonces, ¿en qué nos van a entrenar? En este caso, en lo que ellos se especialicen o digan especializarse. Ahora, voy a hacer una aclaración bien importante. El coach o el coaching se ha utilizado, esa palabra se ha utilizado para enmascarar una situación
real, que es la que no tengo una carrera, o por lo menos no tengo la carrera para la que según puedo estar desempeñando mis labores o mis actividades o mis funciones, ¿sí? Dirigidas a cierto público o a cierta población. eh, y por eso digo que soy coaching, porque se oye muy espectacular. ¿Quién eres? Pues soy el coaching, Israel. Pero pues en realidad es que estoy enmascarando que no tengo ningún tipo de carrera, o la que tengo no se asemeja. Ahora, partiendo de esta parte, hay gente que se presenta como coaching y verdaderamente son personas muy capaces, muy capacitadas, con experiencia, con conocimiento, y que sí pueden aportar muchísimo a las personas que acuden a ellas, ¿sí? Esa parte también es importante, porque así como hay los profesionistas que no se desempeñan de buena manera o de manera correcta o capaz, también hay personas que cuando dicen que son coaching son verdaderos entrenadores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entrenan a la persona en algo que necesita, ¿sí? Entonces, también hay que tener esa parte muy en cuenta, ¿sí? Sin embargo, pues como siempre, ¿sí? La charlatanería está a la orden del día, ¿sí? Entonces, no soy nada, no tengo carrera, no tengo estudios, no tengo conocimientos, no tengo experiencia, por ahí aprendí algo y con eso creo que la puedo hacer y me presento como coaching. Sin embargo, los auténticos coaching son los que sí tienen cursos, diplomados, capacitación, carrera, porque a lo mejor hay hay diplomados, hay maestrías que incluso van dirigidas a personas en general, aunque no tengan la carrera o la profesión que uno creería que es la que va ad hoc a este curso o a este diplomado o a esta maestría. Están abiertas y ponen varias profesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, entendemos que una persona que a lo mejor estudió enfermería, por ejemplo, o estudió otro tipo de carrera, que no tenga que ver en apariencia con la psicología, porque yo creo que con todos estos podcasts de emociones, salud mental, vemos que la psicología está metida en todo, ¿no? O tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque la psicología, pues, es la parte, vamos a ponerlo así, la parte que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con los sentimientos del ser humano, con su forma de ser, con su personalidad, con su comportamiento. Entonces, pues prácticamente en todo está presente la psicología, ¿sí? Entonces, regresando a este punto de los coaching, hay gente que verdaderamente es muy profesional y muy capaz, y yo diría, pues si alguien acude a ellos y les está ayudando verdaderamente, no nada más con la intención de obtener algún beneficio económico principalmente, pues qué bueno, pues adelante, sí, porque verdaderamente se capacitan y se comprometen con la gente que les requiere sus servicios. Eso es lo que yo comentaría al respecto, Mar. Ahora, brincando a la parte que nos tiene aquí con la salud mental, pues nuevamente vamos a retomar y pues yo adelanto un poquito, en este podcast me voy a enfocar en lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis, así como su modelo ABC, que después se convierte en modelo ABCDE. Eso es lo que más adelantito voy a tomar en cuenta, ¿no? Para poder platicar. Claro, y yo retomando un poco lo del coaching, también pues menciono que hay mucho mercado para este tipo de personas. Les venden muchos cursos y aparte les manejan este asunto que van avanzando en etapas y demás. Entonces, este asunto también creo que tiene mucha mercadotecnia y a final de cuentas pues es un dinero que les entra, ¿no? A sus instituciones. Entonces, pues por eso lo ven como un negocio redondo, porque ahora le pueden dar un curso a alguien que pues precisamente como bien lo dijiste, que no tiene una carrera, una licenciatura, y le dan un diplomado, que así le llaman, y que a final de cuentas ellos los hacen sentir tan motivados que se creen capaces efectivamente de dar una mentoría, ¿no? En su defecto. También por ahí, a mí me tocó, por ejemplo, ver mucho a Carlos Muñoz antes de que se metiera en su polémica. Y efectivamente hay discrepancias con lo que es un coaching de vida, por ejemplo, a lo que hacía Carlos Muñoz, que se metía mucho en temas de finanzas. Aparte, este cuate, pues detrás en el fondo trae una carrera de que es abogado, una carrera administrativa, una maestría, o sea, trae como que mucho fondo, ¿no? El señor este. Y adicional a eso le gusta, pues eso, ser viral y todo eso. Entonces, de ahí más bien se agarró él como para darse a conocer. Entonces, pareciera como que en ese aspecto nada más, como bien lo dices, hay que ser cuidadosos y seguirse preparando. Creo que en cualquier rama hay que prepararse. Y quería comentarte, cuando yo inicié a ejercer, pues leía mucho acerca de terapia porque la verdad es que quería hacerlo bien. Y entonces, un libro que a mí me sirvió mucho fue el libro del orientador experto de Gerard Egan, Ujú. y que en el cual habla mucho de este profesionalismo que debemos de tener como psicólogos, en donde necesariamente tenemos que investigar mucho, ¿no? Cada paciente que tengamos, hacer este asunto de la hipótesis deductiva, ¿no? Analizar efectivamente posibles caminos a seguir y demás. Pero también este libro menciona que cuando nos hacemos expertos, por decirlo de algún modo, o cuando ya somos más grandes o maduramos o demás, podemos cometer el error de dejar de hacer eso que hacíamos cuando íbamos iniciando, ¿no? Entonces las dichosas vacas sagradas tienden a ya no hacer esa investigación que hacían cuando eran jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo sé todo, porque he visto muchos casos como porque he visto tantas depresiones que ya me las sé de todas. Y entonces ahí cometemos también el error de no continuar investigando. Hay muchos avances científicos y constantemente se está renovando algunas cosas. La psicología, bueno, ciertamente es una de las ramas o de las áreas que tienen mucho su acervo cultural y toda esta cuestión de conceptos y demás muy arraigada, ¿no?
por ejemplo, en el caso de Freud, en cosas de la Gestalt y cosas así, que a lo mejor no se mueven mucho, ¿no? Pero más bien son nuevas ramas las que menciona tener esa actualización basada en evidencia, ¿no? Y todo lo que mencionamos ya en alguna ocasión, que en realidad viene a ser profesionista. O sea, yo no le vería tanta diferencia a esa dichosa basada en evidencia a basarte en el autor que dices predicar, ¿no? O en el que dices ejercer. Yo diría que algo basado en evidencia pues, sería un humanista hablando de su autor preferido, de Rogers, ¿no? De Maslow, y aparte enfocándose en esas técnicas, ¿no? Un Ujú. psicoanalista se debería basar en Freud o en Lacan, dependiendo en cuál se enfoca más. Pero más allá de eso, considero que eso sí sería un profesionista basándose en evidencias y aparte siendo profesional, ¿no? Porque al final de cuentas está tomando los grandes autores de la psicología, ¿no? Y no necesariamente Ujú. se va a otras cosas, ¿no? Hablábamos por ahí, o mucha gente habla de los psicólogos holísticos, ¿no? En donde ellos toman un poquito, sí se llama holísticos, ¿no? ¿O cuáles son los que Agarran. toman un poquito de una, un Sí, poquito de otra? Ajá. Okay. Y en ese aspecto también, pero lamentablemente, cuando hablan de esto de ser holístico, pues se tiende a confundir con psicólogos Reiki o psicólogos y meditación, psicólogos y otras cosas que no están tan validadas. Y es ahí donde también caemos, o bueno, yo no porque no los uso, pero generalmente hay gente que cae, los eclécticos, sí, ciertamente me lo dice por ahí Enrique, le llaman mm, eclécticos a tomar esto, un sí, sí, poquito sí. de las ramas, ¿no? De las diferentes ramas. Entonces el holístico sí toma cosas más bien de las terapias alternativas, Exacto, ¿no? ese es el punto, ¿no? Holístico normalmente lo mencionan cuando ya agarran incluso hasta pensamiento mágico y cosas místicas, ¿no? No nada más esto de, a lo mejor de la medicina o situación alternativa, sino también ya de repente se pueden ir hacia allá. Y sí, efectivamente, lo que menciona Enrique, eclécticos es cuando sí toman herramientas, pero fundamentadas de otros enfoques de la psicología, ¿no? O corrientes psicológicas. Claro, y que al final de cuentas, mira, o sea, como bien lo dices, si les sirve la terapia holística, adelante, ¿no? Yo mismo fui a una terapia que era un poquito entre psicocorporal y un tanto ecléctica, y entendí el porqué, por ejemplo, de que me aventaran las cartas de ángeles, ¿no? Que en su Ujú. momento, pues la misma terapeuta me dice, mira, esto nada más es un asunto proyectivo, no te lo tomes como tan personal, o que va a haber aquí magia y demás, es un asunto proyectivo, ¿no? Como pudieras usar una prueba, ¿no? Una prueba proyectiva psicométrica. Entonces, ya entendiendo eso, pues me dejé llevar, ¿no? Por la lectura de las dichosas cartas de ángeles y demás. Pero a final de cuentas hicimos otras tantas cosas, ¿no? En lo psicocorporal se maneja mucho la memoria del cuerpo, que si algún masaje en algún lado que no recordabas porque nunca has utilizado esa zona o nunca la has manipulado a tu favor, en el sentido de que si tú llegas a manipular una parte que nunca has tocado, pues te lleva a recuerdos del pasado y es que eso es hasta, o sea, yo que lo experimenté, sí es una realidad porque verdaderamente llegan esos recuerdos del pasado. Ujú. Y entonces de esta manera nos damos cuenta que efectivamente la psicología en un punto se empezó a derivar hacia otras ramas, en las cuales de hecho en ese dichoso círculo de Viena de Freud y de todos sus acompañantes, ¿no? Sus seguidores, en Ujú. ese aspecto derivaron efectivamente en otras ramas y el dichoso William Reich fue el que empezó con este tema de las energías, ¿no? Y de ahí ya se abrieron otros campos y demás. Y entonces tendrán también tienen muchos años, hay que decirlo, también tendrán o les llamarán algunos medicina tradicional y demás, y como medicina tradicional en muchas ocasiones ya empiezan a ser validados hasta por instituciones como la UNAM, ¿no? Que ya tiene efectivamente su licenciatura en medicina tradicional, entonces empiezan a validarlo otras áreas médicas, o ya diferentes a la psicología, pero a final de cuentas, bueno, como bien lo dices, cada quien hace lo que le funciona y en su defecto nada más procuramos hacerlo con ética, ¿no? Y no salirnos de nuestro campo, que en nuestro defecto entre nosotros pues, somos psicólogos, y nada la recomendación también a nuestros colegas, ¿no? Porque hace rato que lo decías con la coach, ¿no? O con los coachings en general. Sí, no, en ¿Qué general. pasa sí, en general, no con ella en específico, ¿no? No, no, no. Cuando vamos saliendo de la carrera, nos pasa algo muy similar, en el sentido de que vas saliendo y dices, bueno, ¿y ahora qué me dedico, no? O sea, yo salí, por ejemplo, en mi caso, yo salí con un año modular de humanismo, ¿no? No es como Ujú. tal que yo sea un humanista de tiempo completo o demás, ¿no? O sea, ahí aprendí las bases y demás y después las he estudiado. Pero en ese aspecto, ese año modular me sirvió mucho para enfocarme a ese campo, ¿no? Y de ahí lo que sé es que lo he desarrollado, lo he aprendido en los libros. Pero en su defecto, quien salió con un año modular de laboral, por ejemplo, se empezó a meter a recursos humanos o a Ujú. psicología organizacional. También hubo personas que salieron enfocadas a familias, ¿no? En este enfoque sistémico, otros a conductual, y de ahí pues ellos tomaron su camino, ¿no? Y habrá gente que haya estudiado lo que haya estudiado, pues no se metió a ningún área, ¿no? Entonces yo veía a muchos colegas, porque saliendo de la carrera yo puse una asociación civil de psicólogos, en donde me empapaba un poco de eso nuevo que traían los psicólogos, pero también me daba cuenta de que muchos estaban confundidos, como yo lo estuve en su momento, ¿no? Y no sabían hacia dónde darle. Y cuando venían a la institución, a mi asociación me decían cosas como, me voy a aventar una semana contigo y ya después veré a ver qué, ¿no? Y entonces yo les decía, no, es que esto no lo puedes hacer aquí, digo, porque si tú vienes y te asigno un paciente, no lo puedes tomar nada más 2 semanas y después ya irte, ¿no? O sea, tienes que darle resolución a ese paciente. Yo no me arriesgaría a darte un paciente que vas a dejar a las 2 semanas. Ujú. Entonces,
es la parte que a veces no se alcanza a comprender, que no puedes estar como que picando aquí, picando allá en las áreas, ¿no? Pero lamentablemente o afortunadamente el ser humano va evolucionando, es evolucionista en sí, y de repente pues empiezas a agarrar ya algo que te gusta, el enfoque que te gusta, y lo desarrollas, ¿no? Y lo ejerces. A eso se le llama ejercer, ¿no? Practicar lo que te gusta. Entonces, en ese aspecto, pues nada más la recomendación es eso, que en realidad piensen qué es lo que quieren mientras estar dentro de la carrera, porque saliendo pues a eso se van a dedicar o lo van a ejercer. No todos, ¿verdad? Hay personas que estudian para saliendo casarse y ya nunca más ejercer, y tampoco los critica uno, ¿verdad? O para meterse a un trabajo que ellos dicen que sí les dé dinero, y tampoco es criticable. A final de cuentas, como dicen por ahí, los necios somos nosotros al dedicarnos a la terapia psicológica, ¿no? Pero a final de cuentas también ellos, si les gusta más bien generar mucho dinero, pues a lo mejor el lugar está en otro lado, ¿no? Muy probablemente, o un dinero que sea más como equilibrado, más constante, por decirlo de algún modo, ¿no? A ver, no sé por ahí, Enrique, en cuestión de enfoques, es recomendable buscar el que te guste. Pues como paciente, si la pregunta es como paciente, yo diría que sería bueno informarse, o sea, es bueno informarse, pero no necesariamente como paciente muchas veces se conocen los diferentes enfoques. Entonces, creo que ahí sí, a veces las instituciones que conocen de enfoques te recomiendan algún enfoque en particular, pero si tú vas Ujú. como paciente a agarrar un terapeuta, en realidad me parece que la elección es muy al azar, ¿no? Yo diría que es al azar porque creo que cualquier psicólogo pudiera atender ciertas cosas. Ya si tienes o sea, si buscas algo más específico, sí tendrías que ir con alguien en especial, porque en el caso de los niños, que muchas veces necesitan a un psicólogo de los niños o de la niñez, ¿no? O un Ujú. terapeuta de parejas, pues necesita tener eso, nada más que fíjate que eso me ha tocado investigarlo, colega, en el campo de las parejas, se podría decir que se maneja desde el enfoque sistémico. Sin embargo, ya metiéndote al enfoque sistémico, el enfoque sistémico no necesariamente lo toca del todo a la terapia de pareja. De hecho, de repente como que ellos se lavan un poquito las manos y dicen, no, nosotros atendemos familias, ¿no? O sea, no necesariamente, o sea, no del todo parejas, ¿no? Que es la unidad mínima de grupos, ¿no? También la terapia de grupos, pues dice, no, nosotros tampoco manejamos necesariamente parejas. Y cada uno ahí se van quitando un poquito se lavan las manos, y es ahí donde yo encontré un campo, donde dije, ah, bueno, si ellos dicen no quererlo atender, pues entonces yo puedo meterme a esa rama, ¿no? Y ir indagando, ir metiendo enfoques o teorías que yo conozco y ir atendiendo, ¿no? A esa población. No sé si quieras por Ujú. ahí leer, colega, lo que dice Sí, Enrique. ya define aquí que lo pregunta como psicólogo ya que acaba de terminar la carrera. Y en la carrera había un profesor que le recomendaba el eclecticismo y el enfoque lo determinaba el paciente o la situación del mismo. Bueno, mira, nosotros empezamos la carrera, obviamente antes de elegir la carrera ya tenemos una historia, ¿no? Y por algo nos enfocamos a la psicología, pero de manera general empezamos la psicología. El eclecticismo hay que entender lo que no nada más es como saber de varias, ¿no? Porque es como si dijéramos que un médico general pues tiene que ser cardiólogo, neurólogo, nefrólogo, no, ajá, oncólogo, ¿no? No es así, ajá, el eclecticismo es conocer de varias, pero de acuerdo a todo esto que tú vas, bueno, esa es mi recomendación, de acuerdo a todo esto que vamos aprendiendo durante la carrera, tú te vas definiendo, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque que más te agrada o más te convence en el sentido de que no nada más es cuestión de leer varios autores, ¿no? Sino de lo que postulan esos autores. Entonces, cuando tú vas enfocándote a esto, y también tienes que ir en contracorriente de los enfoques que manejan los profesores, como dice aquí Enrique, ¿no? Un profe les recomendaba esto. Sí, efectivamente, siempre va a ser mejor tener apertura y más conocimiento, experiencia y cultura de todo que nada más de ciertas situaciones, pero entendiendo que hay gente que se limita, ¿no? O profesiones que se limitan. Ajá, hay que entender la diferencia entre estoy limitado porque nada más aprendí esto y de ahí no salgo, a personas que se especializan, que conocen de muchas cosas, pero se agarran una especialidad, en este caso un enfoque, una corriente, y se van para ahondar sobre ella porque es mucho el material y el conocimiento, ¿no? De hecho, tal vez no terminaríamos de aprender un solo enfoque en toda nuestra vida profesional, ¿sí? Sin embargo, sí hay muchas herramientas ahora. Ya no es lo mismo como meterte a internet y buscar aquí, buscar allá, que tener que ir a una biblioteca y pues sí, tenías que destinarle bastante tiempo, ¿no? Porque ibas con el papelito ahí, aquí estoy buscando este libro, ¿no? Y en lo que te lo buscaban y todo eso, pues es inversión de tiempo. Ahora no, ahora entras a internet y los libros digitales, todo eso es mucho más rápido en ese sentido. Por lo tanto, el tiempo que yo destinaba a irme a una biblioteca, o incluso siendo estudiante en la biblioteca de la universidad en lo que yo voy, ajá, y busco el libro y me lo dan y que fírmale aquí y aquí dejas tu credencial y todo eso que pues antes se hacía, o se sigue haciendo, ¿no? Pero ya es menor todo, ya es más rápido. Pues sí, nos ayuda a tener más tiempo de aprender, ¿sí? Ya cada quien decidirá qué tanto tiempo le dedica a seguir aprendiendo, a seguir leyendo, a capacitarse, etcétera, ¿no? Pero sí, así como que llegue el paciente y de acuerdo a su dinámica o a su problemática, eso define el enfoque.
tal vez no sería tanto así porque hay distintos enfoques que pueden tratar una misma problemática o pueden tratar un mismo trastorno con diferentes herramientas o recursos. Ajá. Sí es cierto que de acuerdo a cómo piense, sienta o su forma de ser del paciente, le va a funcionar más una técnica que otra, sí también lo podemos tener que ver. Ajá. Lo mismo que si lo aterrizamos en el aspecto físico, el médico de repente receta cierto medicamento y pues no le hace efecto al paciente porque su organismo no reacciona a esa fórmula, por lo tanto le receta otro medicamento que sí le hace, ¿no? Y dice, es que sí me ayudó mucho, nada más no, ¿sí? En psicología puede pasar algo similar, pero en el aspecto mental obviamente es más complejo que solo recetar medicamentos, ¿no? Aquí sí hay que conocer a la persona tal cual, ajá, para poder empezar a diseñar una estrategia de tratamiento y de qué es lo que vamos a aplicar en esta persona, ¿no? Lo mismo nosotros también nos tenemos que adecuar, como platicábamos en algunos podcasts, ajá, que con algunos pacientes vamos a poder bromear porque eso va a romper el hielo y le va a ayudar al paciente a agarrar más confianza y con otros pacientes, ¿no? Ajá, con otros consultantes no vamos a poder bromear porque lo pueden tomar a mal, ¿no? Aunque no sea una mala intención, de hecho es muy raro, ¿no? Que haya una mala intención por parte del psicólogo o de la psicóloga, ¿no? O del psicoterapeuta. Pero aquí viene otra parte bien interesante. Cuando hablamos de la parte ecléctica es conocer más y pareciera que la psicología por fin se está encaminando a eso, ¿sí? Y más que lo ecléctico, podríamos hablar ya de la parte integrativa, ajá, es decir, integrar las corrientes psicológicas, a lo mejor no en una sola, ¿no? Que ya abarque todo, porque sí sería, como les planteaba este ejemplo, ¿no? O por ejemplo, alguien en derecho, ¿no? Que yo soy abogado en derecho y manejo los casos familiares, los casos de violencia, los casos laborales, ¿no? Ajá, lo correcto es especializarte y enfocarte en algo porque sobre eso que tú agarres y te especialices va a haber muchísimo que aprender, ajá. Entonces, por eso, sí, pero sí también es muy interesante poder lograr integrar varias herramientas de otros enfoques psicológicos para poder tener más armas, por decirlo de alguna manera, o más recursos para poder apoyar a alguien que acude a nosotros. Y que también considero, por ejemplo, colega, que este enfoque que al final terminamos eligiendo definitivamente tiene que ver con nuestro modo de vida, ¿no? O sea, con nuestra manera de dirigirnos hacia la vida. En mi caso particular, te recuerdo que yo decía mucho que una manera que me terminó gustando más el humanismo es que para atender se tienes que dirigir de manera espontánea, ¿no? Genuina. Y entonces en ese aspecto como que yo encontré mi manera de ser en eso. O sea, yo ya era un tanto así cuando yo entraba a una relación interpersonal. Entonces, pareciera que ese enfoque te va a ir llamando, ¿no? Hacia Ujú. donde tú quieras empezar a irte. Yo por ahí también podría recomendar, o a mí me ayudó mucho en su momento, un compendio de psicología, que como bien lo dices, me tocó ya buscar mucho en internet, y encontré ese libro, que son como 600 hojas, algo así, creo que se llama Psicología Contemporánea, algo así, de Raúl Oblitas, ¿no? Que es un Ujú. psicólogo peruano, pero hizo un compendio así como muy extenso, ¿no? En donde precisamente venían todas las ramas de la psicología, y ahí es donde, como bien lo dijiste, me di cuenta de que como me iba de un capítulo a otro enseguida y demás, me daba cuenta que, pues sí, humanismo, conductismo, sistémico y lo que tú quieras, de repente tienen métodos muy similares para atender ciertas cosas. Nada más que Así como es. no los vemos juntos, pues a lo mejor no lo alcanzamos a distinguir. Esto fue lo que me ayudó a entenderlo, porque pues me iba presente del humanismo al psicoanálisis. Y en el tema de depresión decías, bueno, pues los dos andan buscando que el paciente mejore o los dos andan buscando que la persona salga de ese hoyo, ¿no? Donde se encuentra. Y entonces te das cuenta que en realidad la perspectiva es muy similar. Nada más que por ahí a lo mejor el psicoanálisis tocará el pasado constantemente y el humanismo lo podrá tocar de vez en cuando, pero en realidad su enfoque será más hasta traerlo hacia el presente, ¿no? Para vivir el aquí y el ahora. Pero en realidad, pues, sirve mucho. O sea, en realidad yo no somos quien a lo mejor para decirle qué camino pueda tomar, porque a lo mejor, como bien lo decíamos, su interés es hacia otro campo, ¿no? Los que se fueron hacia el conductismo, pues yo, por ejemplo, en mi caso particular, pues yo no entendía, o sea, no me gustaba mucho a mí el conductismo, este asunto de los experimentos, ¿no? Con los perros de Pavlov y cosas así, como que decían, no, pues es que está bonito, pero Con el pues niño no tiene mucho sentido, Albert, ¿no? ¿no? Ya Entonces, dejan los mucho, perros. Con el niño Albert está bien crítico ese caso, pero adelante. no, pues imagínate, o sea, por ejemplo, yo no había escuchado de eso, ¿no? O sea, pero tú ya que estás a lo mejor más involucrado, pues ya entonces te fuiste aprendiendo más, ¿no? Te ampliaste precisamente esa postura hacia cuando te fuiste metiendo. En mi caso particular, a mí me gustó mucho cuando escuché, por ejemplo, a Maslow, ¿no? Perdón, a Carl Rogers hablar Ujú. de la psicología basada, ¿cómo se dice? Enfocar en Centrada en la el persona. cliente, ¿no? Sí, Centrar en enfocar la en el persona, cliente, sí. centrar en la persona. La verdad es que me llenaba mucho, ¿no? Mi expectativa. Y en su defecto también cuando vi a Maslow, en su defecto a Alfred Adler, que también por ahí rayó en humanista de vez en cuando, o en muchas áreas, ¿eh? Hay muchos autores que a veces se pueden enfocar en una o en otra, porque al final de cuentas la mayoría partieron a lo mejor del psicoanálisis, pero como bien lo dijimos, se empezaron a ir a otras áreas o empezaron a formar Ujú. sus escuelas. Y por eso Exacto. es que tienen muchas características del psicoanálisis. No sé si Sí, quieres mencionar lo que dice por ahí Enrique, te agradece. bueno, Ok. yo supongo que es a Ujú. ambos, ¿no? Sí, no, ¿de qué? Un gusto, Enrique.
Sí, ahora, dentro de los enfoques, no nada más es como el enfoque psicoanalítico, el enfoque humanista, la corriente cognitivo-conductual, etc., sino dentro de cada uno también hay muchas vertientes, ¿no? Porque ya que te enfocas a lo mejor en mi caso que me enfoqué mucho en el psicoanálisis, ya dentro del psicoanálisis, pues está como los más conocidos, que es el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Pero pues hay otros, ¿no? Melanie Klein, etcétera, ¿no? Pero no vamos a ahondar Sí. mucho en eso. Pero también sabes algo que define mucho y que decía que es contracorriente, a lo mejor me gustaría exponer un poquito más. Cuando los profesores te tratan de encaminar hacia su corriente, ajá, también eso, porque así como este profesor le dijo a Enrique que fuera ecléctico, ajá, para pues conocer de varias y ya sobre eso irse encaminando a lo mejor o enfocando en una, en particular sin dejar de lado las demás, porque también eso sucede así como que el conductismo es lo real, ajá, y por tanto el psicoanálisis, el humanismo sistémico, etcétera, no cuentan, ajá. Eso es lo peligroso, ¿sí? De algunos profesores o psicoanalistas, ¿no? El psicoanálisis es lo máximo, lo demás, pues no, pues ahí está, ¿no? Pero no, no debe de ser así. Siempre si uno se enfoca en alguna de las corrientes, lo primero que tienes que hacer es saber que la corriente la cual estás eligiendo para especializarte o adentrarte más, va a ser por cuestiones personales o por situaciones que te hacen pensar en ese momento que es la mejor corriente de acuerdo a tus expectativas, pero también siempre respetando el aporte que dan las demás corrientes, porque todas, sin excepción, han aportado cosas muy importantes a la psicología en general. Entonces, no somos quienes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el psicoanálisis, me volví algo ecléctico, pues al enfocarme también en cognitivo-conductual y en humanismo, ¿no? Pero es un decir, ajá, pero sí es importante, ¿no? No perder ese sentido de respeto y de reconocimiento a las demás corrientes y enfoques que han aportado muchísimo a la psicología. Y otra cosa que también va definiendo es al final, cuando desarrollas tu tesis, ajá, como que ahí te van encaminando, ¿no? Por ejemplo, a mí mi asesor me daba muchos tips, me ayudaba, etcétera, pero había otro profesor en el que yo también me apoyé, no, no estaba ahí contemplado como mi asesor en la tesis, ¿no? Pero sin embargo, este profesor yo le tenía mucha confianza y si algún día me llega a ver por aquí, lo voy a mencionar, ajá, era Martín Rocha, sí, un profesor que mis respetos, y él me dijo algo bien interesante. Cuando vayas a desarrollar tu tesis, lo que yo te sugiero es que agarres un enfoque para que no te pierdas, ¿sí? Y un área de la psicología. En este caso, pues fue el enfoque psicoanalítico y el área clínica, ¿sí? Para mi tesis. Entonces, eso fue algo que me ayudó muchísimo, porque a la hora de que tú presentas tu tesis, estás ahí, los sinodales te preguntan y todo eso, o incluso la comunidad, porque en mi caso, pues estábamos frente a la comunidad del área de psicología, pues van todos los grupos de psicología y también pueden preguntar, pero principalmente los profesores que están ahí, pero puntuales para hacerte preguntas para ver si verdaderamente aprendiste y desarrollaste tu tesis de manera profesional. Entonces él me dijo eso, me dio esa recomendación que hasta la fecha me sigue funcionando en este sentido, ¿no? De que enfócate en una corriente y en un área de la psicología y de ahí no te salgas. Si te hacen preguntas en otro sentido, entonces tú vas a decir mi corriente, ajá, más que cuestionarme a mí si yo manejo mi tesis, pues es cuestionar a esta persona que debió de leer mi tesis para poderme hacer preguntas, ¿no? Y pero también esto va definiendo, sí, esta parte, como dices, colega, también nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras experiencias, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero todo en conjunto nos va llevando a inclinarnos, creo que aquí sin temor a equivocarme, hacia un enfoque en particular. Ajá. Y obviamente, pues agarramos de otros que también son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo me declaro, digamos, psicoanalista en este sentido, pero sin embargo, hoy mi intención es hablar más del enfoque cognitivo-conductual. Ok. Y que también considero, colega, que en un momento dado, así como bien lo dijiste, que a veces podemos cuestionar un poco a lo mejor hacia dónde nos quieren llevar nuestros profesores, te soy sincero, ya cuando lees mucho, en un momento dado también puedes cuestionar a los autores que estás leyendo, porque Sí, efectivamente claro. ves un poco más de apego hacia otra área o hacia otro libro que contradice ese libro precisamente que habías leído anteriormente. Entonces, eso ocurre, o sea, yo creo que en cualquier profesión, en cualquier ámbito, cuando te profesionalizas o cuando te avanzas más en ese ámbito, pues logras darte cuenta de algunos errores que pudieron haber ocurrido en ciertas cosas. Entonces, Sí, al principio, claro, cuando iniciamos a la lectura, pues sí, empezamos a creer en todo lo que nos dicen los libros, pero también los libros pueden ser cuestionables en un momento dado, ¿no? Porque al final de cuentas lo que pasa es que más bien nos hacen pensar que el libro es ley, ¿no? Y que todo lo que diga el libro es ley, pero en realidad muchas veces, sí, pues sí podemos llegar a esas conclusiones en que ciertos autores o ciertos momentos de esa época en que se escribió ese libro todavía no tenían otro conocimiento que salió después y que a veces puede llegar hasta contrastar, ¿no? Esa información. Muchos pudiéramos decir, o ya lo menciona, ¿no? Que critican a Freud porque como en esta época se está como que ya, como dicen los jóvenes, funando todo, ¿no? Cancelando todo. Entonces, eh,
Freud sería como que muy machista, ¿no? Según Sí. esto, según su época, pero en su época pues no existía eso, no se veía de esa forma. Y entonces hoy en día pues se critica todo eso, ¿no? O muchos lo acusan, ¿no? De que se drogaba y cosas así, cuando en realidad pues bueno, era la época en donde eso estaba a lo mejor un poco más en boga y no necesariamente se veía tan mal como en la época actual, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final de cuentas yo no me meto mucho en eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas no conozco tampoco mucho del tema. Pero bueno, colega, también, y un poquito adentrándome también a la temática que vas a tocar de Albert Ellis, me gustaría mencionar algo, también un poquito sin tanto conocimiento de causa, pero por Bueno, ejemplo, me ajá, gustaría nomás, claro, ahí es un sí, paréntesis con Freud. En algunas situaciones o algunos postulados de Freud está siendo seriamente cuestionado o incluso lo están desvirtuando, pero en otras está retomando fuerza precisamente porque ahora vemos, él se basaba mucho en la sexualidad, ¿no? De hecho, son las etapas psicosexuales para la estructuración de la personalidad. Ahora en la actualidad se está corroborando muchísimo de lo que Freud postuló hace más de un siglo, ajá, que muchas de las situaciones del ser humano están muy asociadas y relacionadas a la sexualidad. En su momento fue un tabú impresionante y hasta hace algunas décadas, por decirlo así, o por no atreverme a decir años, ¿no? Porque todavía a lo mejor en los 80s, 90s estaba muy fuerte el tabú sobre la sexualidad, ¿sí? Sin embargo, ahora está retomando fuerza todo esto que Freud postuló, porque vemos que casi todo, si no es que todo, tiene que ver con la sexualidad del ser humano, ¿no? Desde un programa, un anuncio, un comercial, etcétera, lo asocian de una u otra manera a la sexualidad, obviamente en su más amplio sentido, ¿no? No confundir con relación sexual con sexo, ajá, nada más, o algo por el estilo, ¿no? Sí, que es el error que cometieron muchas personas al criticar los postulados de Freud, que sexualidad era igual a sexo, no es así. Ujú. Nada más era eso, colega, nada más quería reforzar esta parte como defensor del psicoanálisis freudiano, ¿no? sí, Principalmente. Y otras situaciones que con las nuevas tecnologías y las neurociencias, también mucho de lo que Freud postuló que antes era abstracto y no se entendía y era criticable porque no era medible ni era observable, resulta que hoy en día sí lo es en base a las tomografías, y a muchos instrumentos que ya hay, ¿no? Ya podemos verla o interpretar la actividad cerebral en base a toda esta tecnología que ahora hay, y mucho de eso se relaciona con lo que él postula hace un siglo o más con respecto a situaciones abstractas, ¿no? Antes no eran por ahí, medibles, ahora sí. por ahí me viene a la mente algo que a lo mejor también ya habíamos platicado, pero la teoría cibernética, ¿no? Que dicen que por ahí un filósofo había mencionado la teoría cibernética hace 1000 años, ¿no? Imagínate, hace 1000 años, y recientemente la retoman para meterse al mundo de las computadoras. Sí, Entonces así funciona esto, o sea, algunos filósofos dicen cosas y después otros los retoman para hacer una teoría moderna, ¿no? así Entonces, es. y Freud fue una persona muy espectacular en ese sentido, tomó muchas bases de muchos Sí, lados, por eso es que pudiera ser tan vigente en la actualidad, ¿no? Y precisamente también una de las cosas que voy a hablar pues, es de una cosa, de un mecanismo de defensa, que es el de la racionalización, ¿no? Porque aparte del Albert Ellis es terapia racional emotiva. Entonces yo no me fui tanto al concepto, porque ese pues tú lo vas a decir, pero más bien yo me fui a esto, porque muchas veces más allá de meterme al tema de la racionalización como tal, que como mecanismo de defensa menciona, ¿no? Que consiste en emplear explicaciones racionales, válidas o no, para ocultar a sí mismo, ¿no? Y los demás motivos detrás de un comportamiento. ujú, Yo lo traje un poquito más bien la racionalización o el tener la razón, ¿no? Como se menciona comúnmente, coloquialmente, en donde muchas veces precisamente queremos darle una lógica, un sentido lógico a ciertas cosas para precisamente decir, mira, yo soy el que tengo la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy ujú, basando en esto o en aquello, ¿no? Y entonces yo ahí es donde hago ese cuestionamiento, ¿no? Cómo no necesariamente la razón siempre es verdad, ¿no? Porque también en un dado caso podemos estarnos basando en un autor, como decíamos bien, en un autor que tal vez se equivocó o en otro autor que no vio ciertas partes de una investigación que surgió después. Y entonces, pero yo en la vida cotidiana me doy cuenta que todo el mundo anda buscando tener la razón, ¿no? Lo escucho en pláticas de mi papá, lo escucho en pláticas de amigos, lo escucho también muchas veces en la calle, cuando voy pasando y la gente trata de una manera diferente cada uno, de hacer notar que él tiene la razón o ella tiene la razón, a veces hasta con cuestiones ya muy sofisticadas, ¿no? Como una sonrisa, un guiño del ojo, o en su defecto también con levantar la voz, ¿no? Con cosas que pueden a lo mejor manipular la tendencia, ¿no? Esa tendencia a ver quién tiene la razón. Y entonces vivimos en un mundo en donde se quiere tener la razón todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos tratando de hacer notar que nosotros estamos diciendo la verdad. Es más, en este momento yo estoy tratando de hacer notar que esta realidad que estoy diciendo pudiera ser la realidad, ¿no? Y desde luego que es cuestionable, todo es cuestionable. Desde luego, como ya también lo decía yo, tenemos que creer en que existe un punto medio, ¿no? Y decir, bueno, a lo mejor no puede ser o no puede ser razonable o verdadero, pero quiero creer en eso, ¿no? Y entonces ahí es donde
donde yo quiero hacer notar esto, o sea, muchas veces nuestra razón puede verse confundida por algo que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Por estar sesgados en cuanto a algo que no alcanzamos a ver. Y ese sesgo, ese parche que no nos deja ver, en muchas ocasiones en la vida cotidiana puede ser la adolescencia, ¿no? Donde todavía no estamos perfectamente maduros para entender ciertas cosas. En su defecto también puede haber un sesgo hasta de género, ¿no? Donde soy mujer y no entiendo ciertas cosas, soy hombre y no entiendo ciertas cosas que las mujeres sí entienden, porque pues son mujeres. Entonces a mí no me da esa capacidad de alcanzar a ver su punto de vista o su enfoque. Es más, se dice por ahí que un hombre no puede defender las teorías feministas, ¿no? Porque al final de cuentas, como no es mujer, pues no alcanza a entender ciertas cosas que están impregnadas en esa teoría, ¿no? Y ahí es donde hago es que por acá ya no me atreví a decirlo, ¿no? Pero ese silogismo, ¿no? Más bien hago ese debate, ¿no? Acerca de precisamente de la racionalización y que no necesariamente cuando mencionas la terapia racional emotiva tampoco creo que se trate del mecanismo de defensa, ¿no? De la racionalización, pero No, igual pero no. nada más era como una introducción, ¿no? A esto, así es que te dejo la palabra para que nos aclares a lo mejor algunas cosas, ¿no? Que por ahí aventé, ¿no? Al aire. Sí, claro. Sí, mira, bueno, vamos a empezar con esto que mencionas, los mecanismos de defensa. La racionalización tiene que ver principalmente en el sentido que le quiero encontrar una razón de ser a algo, ajá, o a alguien en su comportamiento, en su forma de reaccionar o de pensar, ¿no? Eso sería racionalización, querer buscar la lógica, la razón, el sentido, desde mi perspectiva, a cierta situación, ajá, que aparentemente no la tuviera. Ajá. Entonces, si lo llevo esto al extremo, pues precisamente se convierte en un mecanismo de defensa patológico porque ya más que ayudarme a adaptarme, me está impidiendo avanzar y poder abrir mi perspectiva, ¿no? Entonces, eso sería racionalización. Aquí le vamos a meter el ingrediente actual, la sociedad actual, en el que queremos tener la razón de todo, ajá, y queremos imponer nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar a los demás, y no necesariamente tendríamos que asociarla a la racionalización. Ajá. Entonces sí quisiera hacer a lo mejor la diferencia entre el mecanismo de defensa de racionalización que, a ver, esto no le encuentro la razón de ser y me enfoco en eso hasta encontrarle una razón de ser a esto que a lo mejor no lo tiene. Ajá. No necesariamente para imponérselo a alguien más, ¿sí? Ahí ya entramos en otro terreno. Pero también viene esta parte que mencionabas, Omar, de querer dar una sensación a los demás de que yo lo sé todo, de que yo tengo la razón y a todo le encuentro explicación, y a eso se le llama intelectualización. Ajá. La persona que quiere aparentar que todo lo sabe, ¿no? Y que yo a todo le encuentro explicación. El famoso es el que si no lo sabes te lo inventas, ¿no? Esa persona, podemos entrar ya en otro mecanismo de defensa que se le llama intelectualización. A todos le queremos encontrar lo intelectual, la sabiduría, hasta la filosofía, ¿no? Casi, casi, ¿sale? Bueno, entonces, ya dejando esto de lado y a lo mejor aclarando un poquito esa parte de los mecanismos de defensa, ahora sí nos vamos a lo que sería la razón desde el punto de vista cognitivo, que es el que manejaba Albert Ellis. ¿Sí? Albert Ellis vamos a entender que era un psicoterapeuta que en los años 50, en la década de los 50, empezó a manejar lo que era la terapia racional emotiva. Uh-huh. O algunos autores lo manejan como la terapia emotivo-racional. Yo normalmente digo, para mí es lo mismo, ¿no? La TRE o la TER, ¿ah? Por sus siglas, ¿no? La terapia racional emotiva, la terapia emotivo-racional. Pero para otros autores, ajá, para algunos autores, no es lo mismo porque ya lleva cierta intención y hay que aclararla para no caer en eso. Ajá. Cuando algunos autores dicen la terapia racional emotiva, de manera intencional, porque sin darse cuenta le están dando más peso a la razón que a la emoción. Y los que dicen que es la terapia emotivo-racional, pues obviamente es la contraria, ¿no? Le dan más peso a la emoción que a la razón. Yo les digo, no hay que entrar en eso, simplemente aclaro porque sí hay autores que llevan esa intención, pero para nosotros es como la postuló Albert Ellis, ¿no? La TRE, ¿no? La terapia racional emotiva. Para lograr un equilibrio entre la razón y la emoción. Ajá. Eso es el ideal que maneja Albert Ellis, de lograr un equilibrio, pero no significa que para todo vamos a utilizar razón y emoción al mismo tiempo para que esté equilibrado todo en todo momento. No es posible. Ajá. A lo que él se refería es que a cosas que posiblemente nos dejamos llevar por el aspecto emocional y nos desbordamos, hay que utilizar la razón para poder controlar ese desbordamiento emocional, ¿sí? A eso se refiere él, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, lo que nosotros queremos lograr entender en este sentido, ¿no? Ya en la terapia es otro asunto, ¿no? Es lo que se quiere lograr, ajá, que la persona logre controlar sus emociones o como se dice ahora, gestionarlas a partir de también poder utilizar la razón. Pero aquí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Que se oye hasta como sarcástico, pero pues es la realidad. Si se llevara a cabo que la razón y la razón, que es algo que se había impuesto anteriormente, hasta apenas hace unas 2 décadas las teorías de la emoción y todo esto le dan el verdadero fundamento y la verdadera importancia que tienen las emociones en el ser humano, ¿sí? Porque anteriormente pues era el análisis, la reflexión, la lógica, la razón, los procesos cognitivos a los que se les daba peso, ¿no? Antes de hecho ni siquiera eran procesos cognitivos, se les decía procesos mentales. Ahora ya estamos dando como que esa evolución, por decirlo así. Ajá. Cuando decimos procesos cognitivos, pues es lo que también conocemos como procesos mentales. Pero pongo este ejemplo, ¿sí? La emoción
también parte de o se relaciona mucho al aspecto instintivo, ajá, y el aspecto instintivo normalmente lo llevamos al instinto de supervivencia principalmente, ¿sale? Entonces, si yo voy cruzando la calle y viene un carro que salió de quién sabe de dónde y yo me pongo a razonar, ¿qué crees que va a pasar, Omar? Pues te machuca, ¿no? Sí, me llamaba, ¿no? Entonces, no me puedo poner a razonar, ¿no? Y a tratar de analizar la velocidad del carro. No, para nada, tengo que actuar instintivamente y también ahí sale la emoción del miedo, que es peligroso, ¿no? Porque el miedo o nos puede hacer actuar rápidamente o nos puede paralizar. Si me entro en un shock de miedo de que viene el coche, pues ya me quedé ahí paralizado y pues de todas maneras ya me atropelló, ¿no? Al igual que el que se puso a razonar, ¿no? Entonces, lo primero que hago pues es moverme, aventarme o algo tengo que hacer para evitar ese riesgo, ese peligro del momento, ¿sí? Entonces, es a lo mejor un ejemplo hasta medio burdo, pero nos ayuda a entender que la cuestión es todo razonar. Ajá. Entonces, Albert Ellis entiende esta parte de que hay que razonar y al mismo tiempo hay que guiarnos por nuestras emociones en el sentido que no se desborden y en lugar de entender a las emociones como esa parte de nosotros que nos ayuda a adaptarnos, porque ese es el principal objetivo también de las emociones, ajá, adaptativo. Pero cuando se desbordan, entonces, pues sí, obviamente se vuelve patológico el asunto y pues terminamos muy mal. Ujú. Desde ahí vamos a partir, no sé si hasta aquí tú quieras comentar algo, colega. Sí, sí, pues se me vino a la mente el tema de los mecanismos de afrontamiento, que efectivamente toman en cuenta pues ya la emoción, la cognición y también la acción, ¿no? Y ahorita que ponías el ejemplo, pues me recordé esos mecanismos de afrontamiento que por cierto pues yo los utilizo mucho en terapia, Sí, pues para hacerle notar que a veces la persona está cargándose hacia una de estas mecanismos, ¿no? Ya sea muy emocional o muy cognitiva o en su defecto muy de acción, ¿no? Que este asunto de ser muy de acción, pues a final de cuentas también nos lleva en un momento dado a no pensar las cosas y también sí. pudiera estar siendo pues un lastre, un problema precisamente para poder seguir adelante o poner, a veces hay cosas que hay que pensar, ¿no? Que hay Hay un que dicho, más ¿no? Que bien, dice, las cosas se hacen en caliente, ¿no? sí, sí, en caliente ni se siente, dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues más bien en ese aspecto, pues yo visualizo mucho ese que tiene que haber como un cierto equilibrio, aunque es demasiado difícil, lo diría yo, porque ciertamente en ese mecanismo de defensa que yo hago como una dinámica con las personas, me doy cuenta que está cargado siempre hacia un lado, o en su defecto dividido en dos lados más que en otro. Y es ahí donde no necesariamente el ser humano es como es, no necesariamente se pueden trabajar aún esas cosas, aunque pues la terapia viene a ser ese ejercitamiento para poder trabajar cosas en las que tenemos un lado flaco, por decirlo de algún modo. Entonces es ahí donde yo visualizo mucho en esa dinámica de los mecanismos de afrontamiento, hago la comparación muchas veces de cómo están tus esferitas propias, personales, y cómo están las de tu pareja. Y ahí muchas veces se puede ver la contrastación, en donde a lo mejor tú eres una persona muy de acción, ¿no? Y tu pareja a lo mejor es muy de emoción. Y entonces en ese aspecto te das cuenta por qué están en problemas ellos dos. Ajá, porque alcanzas a distinguir que uno se carga más hacia una cosa y el otro le da más importancia a otra. Es una de tantas, ¿no? Cosas que utilizo para ver la complementariedad y donde de repente qué cosas están fallando, ¿no? Y también quería hacer notar otra cosa, la cuestión de que, ahorita que hablamos de racionalización y demás, está la cuestión que también investigué del pensamiento crítico, ¿no? Que eso termina siendo la habilidad que permite al individuo reflexionar sobre asuntos no resueltos o sobre otros ya establecidos con el objetivo de generar nuevas respuestas. Pero también se basa en la lógica y en la argumentación basada en evidencia, ¿no? Que mencionan, pues en realidad es en investigar, ¿no? Yo investigo esto y por eso sé más, porque yo ya investigué, ¿no? Esa es más o menos la dinámica, ¿no? El juego. Pero en realidad la otra vez estaba yo viendo un podcast en donde, de filosofía en donde hablaban precisamente de que en la lógica en la que nos queremos basar, pues es la lógica que conocemos, la lógica formal o no informal, que la formal pues se basa mucho en las matemáticas y todo esto, y la no informal en argumentaciones, que es mucho lo que hacemos nosotros como psicólogos. Pero a final de cuentas, nosotros decimos que las cosas son verdad por lógica, cuando en realidad estos cuates filósofos dicen que hay 1000 tipos de lógicas hasta ahorita descubiertas, ¿no? ¿En cuál de esas lógicas te estás basando? O en su defecto le dicen a la computadora, ahora que está ya de moda todo este asunto cibernético y demás, le preguntan a una Inteligencia computadora, artificial. a la inteligencia, le preguntan cómo llegar, por ejemplo, a la luna, ¿no? Y bajo su lógica de la computadora, pues te va a hacer un robot que mide el tamaño de la Tierra y te dice, pues llego en 2 pasos, ¿no? O sea, nada más doy 2 pasos para llegar a la luna. Es su lógica de la computadora, pero no necesariamente es la lógica del ser humano. Entonces ahí No, tenemos no, que empezar a entender que ya tenemos que empezar a convivir con otras lógicas que no entendemos. Y eso es efectivamente el futuro de muchas argumentaciones que se vienen con la cibernética a todo lo que da, donde ya no vamos a entender algunas maneras en cómo está argumentándolo la inteligencia artificial precisamente, porque está utilizando lo que es lógico para ella y sí, lo que es lo más fácil y lo más rápido. Entonces, cero emociones. y desde luego la psicología pues va a tener mucho auge en este futuro en donde hay muchas cosas inentendibles, nada más que sí tenemos que empezarnos a actualizar en cuanto a cuestión del mundo digital, tenemos que Ujú. estar empapados totalmente para poder entender lo que se viene, ¿no? Porque sí se viene Sí, un mundo diferente, sí. ¿eh? Con todos estos Sí. cambios que va a Ya haber. en 2020 sucedió, ¿no? El parteaguas. Ya de aquí en adelante, ¿no? Hay algo bien interesante, ¿ah? Que me gusta mucho comentarlo cuando ya se habla de la inteligencia artificial, que sí hay que tener muchísimo cuidado y muchísima atención en que
la presencia de inteligencia artificial, como te lo comenté en algún otro podcast, no termine siendo ausencia de inteligencia humana. Ajá, porque para allá vamos, sí, lamentablemente, sí. Ya se ve en muchos sentidos, ¿no? Pero principalmente el famoso copy-page que ha destacado ahora de las tesis, ¿cómo dicen? De estas tesis, que, que copiaron, ¿no? Que no me acuerdo cómo se le dice en el término. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, el chiste es que es eso, ajá, con las tecnologías ya se está hablando de, obviamente, ya de fraudes más elaborados con la inteligencia artificial, donde ya sale la persona, ¿no? Por ejemplo, yo ya voy a poner ahí mi inteligencia artificial, es como dicen, el avatar, ¿no? Ahí de Israel, ahí hablando, mientras yo Ujú. estoy haciendo otras cosas, ¿no? Ah, ya Que nomás es pongo, el plagio, ¿no? ándale, Es es exactamente el plagio de este tesis. de tesis, ¿no? Que se ha hecho tan famoso. Y que es parte de eso, ¿no? Con todas estas tecnologías, pues ya busco y ya esto me gustó y lo pongo aquí como si fuera mío, ¿no? Ya ni siquiera le pongo unas comillas para decir, bueno, se lo copié a alguien más porque me gustó y a mí me gustaría desarrollarlo. Ajá, no nada más me gustó, lo pego ahí, esa es mi tesis, pues para nada, ¿no? Lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial. Ya le pregunto, ya no me esfuerzo, entonces, ¿qué está sucediendo? Lo que ya pasó, por ejemplo, anteriormente, la gente se aprendía los números telefónicos, ¿no? Y eso no nada más es me aprendo números telefónicos y ya, sino que le ayuda a mantenerse activo al cerebro en ese sentido de tener la necesidad de aprender. Ajá. Como dicen, la necesidad obliga, ¿no? Ahora ya no tenemos esa necesidad porque ya tenemos ahí un directorio en nuestro teléfono celular y ya nada más Omar, y ya marca, ¿no? En automático. No me sé el teléfono de Omar, ajá. Y si un día tengo que marcar de manera análoga, ay, ¿cuál era el teléfono de Omar? Pues no, ajá, no voy a saberlo, ¿no? Pero eso es nada más un ejemplo muy sencillo de muchas cosas que la tecnología viene a facilitarnos, pero no nos damos cuenta que estamos generando lo que se llama pereza mental, ¿sí? Y esa pereza mental pues va enfocada a que si la inteligencia artificial lo hace por mí, entonces ¿qué necesidad de inteligencia humana hay? ¿Sí? Ese es el gran riesgo, ¿no? Eso es lo que yo quisiera aportar ahorita, Omar. Claro. Y también te quería poner sobre la mesa algo que por ahí toqué la otra vez, que fue el síndrome de Dunning-Kruger, que habla de Sí. las personas que saben poco y que al final de cuentas accionan mucho, en el sentido de que como no saben, pues se avientan, ¿no? Como dicen. Ujú. Pero en su defecto, contrario a eso, colega, me he dado cuenta de que también nos ocurre mucho a los profesionistas, que efectivamente tal vez debido a la ética profesional que ostentamos o nuestra rama, nuestra ciencia, que no queremos cometer ese error para que no nos quiten la cédula y cosas por el estilo, pero de repente el profesionista tiende a no aventarse ahora a hacer cosas, ¿eh? O sea, tiende a dejar de hacer esas cosas que antes de estudiar hacía. Entonces por ahí creo que también mucho de esto tiene que ver con la racionalización, supongo, ¿verdad? Sí. En donde a lo mejor el profesionista prefiere pues pensarlo bien antes de hacer algo, ¿no? Entonces se va mucho a la cognición, a empezar a planear y a pensar y no termina llevando a cabo muchas cosas, ¿no? No sé qué opinas Ah, respecto a sí. esto que te comento, ¿no? Definitivamente, sí, totalmente de acuerdo que hay gente que piensa mucho, ¿no? No hay que confundir pensarlo bien a pensar mucho, ¿no? Porque pensarlo bien es a lo mejor utilizar la experiencia, el conocimiento y si no se tiene, adquirirlo para poder actuar. Pero esa es la otra parte, ¿no? El actuar. Ajá. Ahora hay gente que se va a lo que también llamamos en la psicopatología el acting out, ajá. ¿Qué es esto? Que actuar, ¿no? Llevar a la acción lo que estoy pensando, pero si lo que estoy pensando no tiene una coherencia o no tiene un respeto por los demás, pues entonces voy a actuar y me vale, ¿no? Es total, ¿no? No sé manejar, voy a salir a manejar. Si atropello dos, tres cristianos, no importa, yo quiero aprender a manejar. Pues no, ajá. Debemos de tener un equilibrio, que es precisamente lo que se maneja en la terapia racional emotiva, ¿no? Un equilibrio entre lo que hay que razonar y entre lo que hay que reaccionar, ¿no? Ya iremos un poquito más a fondo en este sentido, ¿no? Pero sí es importante tenerlo en cuenta esto que mencionas, de tampoco hay que estar pienso y pienso y pienso y pienso y pues nunca actúo, tampoco es lo correcto. Y que también a lo mejor algo que se me viene a la mente ahorita con respecto a esto es, había una película, bueno, hace tiempo, mucho tiempo, la del fragmentado, en donde precisamente la psicóloga que está teniendo el fragmentado, Ujú. precisamente le menciona que muchas veces se necesita, o la historia a través de los años ha necesitado estas personas que se salen de la realidad, ¿no? Porque solamente a través de estas personas o estas personas que les llama comúnmente locas es que la humanidad ha avanzado, los psicópatas, los psicóticos, o sea, como personas que se han arriesgado a cosas, pero claro, es una argumentación como muy difícil de hacer, ¿no? Pero en su defecto en esa película lo dice y lo menciona, pero empezó a poner algunos ejemplos o por ahí de que sin Napoleón, sin Hitler, pues no se hubiera hecho los avances tecnológicos que se tuvieron en su momento, o otras personas que se arriesgaron, digo, podríamos mencionar a lo mejor en ese campo hasta Freud, ¿no? Porque Freud se animó a juntar teorías que parecían irracionalmente que no se podían Así, juntar. Ya, ajá. sí, y en ese aspecto no sé qué opinas también respecto a esto, porque eh, como te digo, es una argumentación difícil el decir que la locura nos hace crecer, ¿no? Pero en su defecto, como bien lo dijiste ahorita, si no nos salimos de la caja, parece como que nos empezamos a impregnar de una racionalización común en la cual está no permitido hacer algo diferente, ¿no? Y Ujú. solamente lo que se está permitido pues es lo que se nos deja hacer y entonces no podemos crecer porque solamente eso es lo permitido. Entonces, ¿qué opinas de esto, colega? ¿Crees que si de repente un poco de locura en nuestras vidas nos puede hacer crecer? Si no crecer, por lo menos sí aventarnos a hacer cosas, ¿no? Cosas nuevas. Sí, mira, hace rato hablabas de los mecanismos
mecanismos de defensa y me gustaría mencionar un mecanismo de defensa adaptativo que se utiliza. Hay que entender que los mecanismos de defensa normalmente son adaptativos, ¿no? En lo que nos vamos adaptando a la realidad y podemos asumir nuestro rol y nuestra acción en ella. Cuando estos crecen y se nos quedan aquí y no nos ayudan a adaptarnos, entonces hablamos de mecanismos de defensa patológicos o desadaptativos. Bueno, un mecanismo de defensa que me gusta mucho tratar o enfocarme en él es el de la fantasía y el de la imaginación en el niño, ¿sí? Es un mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el niño a través de la fantasía y la imaginación se mete en mundos que pues un adulto pues, ya ni se acuerda de ellos o no haría, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a utilizar esto? Conforme ese niño va creciendo, la fantasía y la imaginación van a aportar muchísimo a algo que en la adultez podemos llamar creatividad, ¿sí? Entonces, cuando somos seres creativos que podemos innovar o crear nuevas cosas, mucho surge de esa fantasía y de esa imaginación que empezamos a manejar desde niños, ¿sí? O que soñábamos con esto, aquello, ¿no? Entonces, esas frases de llevar a cabo nuestros sueños, ¿no? ¿Dónde se dan los sueños? Pues en la imaginación, en la fantasía, en lo que posiblemente todavía no existe, pero definitivamente son estas personas que se atreven a hacerlo y llevarlo adelante, a diferencia de los demás que están cerrados o estamos en una situación que pues así es, ¿no? La Tierra es plana, y de ahí no nos salimos, ¿no? Entonces llega alguien que dice, ah, caray, pero si le empiezo a razonar, y utilizar la lógica, reflexionar, a filosofar, entonces, ¿qué va a suceder? Pues que ya no ahora sí que este se oye medio raro, esto ya no me cuadra, ¿no? Que la Tierra sea plana, ¿sí? Entonces, pues obviamente viene la teoría de la Tierra redonda, ¿no? En ese momento, pues lo tacharon de loco, etcétera, ¿no? Y ahora nuevamente queremos como que, bueno, no queremos, ¿no? Algunas personas por ahí empiezan a manejar nuevamente la teoría de la Tierra plana, ¿sí? Pero bueno, son a lo mejor ejemplos que podría yo poner. Ahora, con respecto a lo de la psicopatía y todo esto que mencionas, sí también he escuchado esas teorías hasta ahorita, teorías sin fundamento, que por ejemplo la psicopatía o el psicópata es una persona evolucionada, es decir, quita esa parte del aspecto emocional en cuanto a dirigirlo a la culpa, ¿no? En el psicoanálisis diríamos el super yo dejó de existir, ¿no? Ahora es el ello y el yo, ¿sí? Entendiendo que el super yo se rige por el principio de la moral, de la ética y de los valores, ¿sí? Entonces, esta persona que no tiene culpa y que puede hacer y deshacer de manera planeada, porque sí son muy inteligentes también, hay que entender esa parte peligrosa, que a lo mejor un día de estos entramos esto de, me gustó mucho ese debate de si dar psicoterapia a un psicópata, ¿no? Es muy riesgoso, ¿no? Porque nada más le estamos enseñando herramientas psicológicas para poder manipular, porque el psicópata no va a cambiar. Hasta ahorita eso es lo que tenemos claro, ¿no? Pero eso dicen algunas teorías, o por ejemplo algunas otras que también, sin entrar en cuestión de debate y sin querer atacar ni menospreciar mucho menos, mencionan esta parte de algunas personas decían que, por ejemplo, la homosexualidad es una psicosis, pero aquí viene, este ejemplo es muy claro porque nos ayuda a entender por qué nos confundimos, por qué no ampliamos nuestro panorama, ¿sí? En ciertos casos, cuando la homosexualidad se le suma otro tipo de cuestiones, sí podríamos hablar de un caso de psicosis, de un caso, no de que la homosexualidad en general tenga que ver con psicosis, no. ¿En qué casos? En los que una persona que es del género masculino, sexo hombre, dice que es mujer, se está saliendo de la realidad, a diferencia de un homosexual que dice, pues sí, yo sé que soy mujer o yo sé que soy hombre, pero me gustan las personas del mismo sexo, no está fuera de su realidad, ¿sí me explico? Entonces, cuando ampliamos ese tipo de situaciones es cuando logramos entender por qué hay gente que se confunde y generaliza, ¿no? La homosexualidad es psicosis, no, no es cierto, para nada. Así como una persona heterosexual, homosexual o bisexual o tantos, ya hay tantos conceptos, pueden ser psicóticos como no serlo, pueden ser psicópatas como no serlo, no es igual, ¿no? Digamos, homosexualidad igual la psicosis, no, para nada, Sí, sí me explico en este Sí. sentido. Entonces, hay que entender esta parte para ampliar nuestro panorama. Hay personas que dicen que el psicópata es el ser humano evolucionado donde la culpa ya no le estorba, ya no le detiene, ya no le limita. Otros dicen, no, al contrario, es una involución. ¿Por qué? Porque el psicópata, al no tener ese aspecto de la culpabilidad, pues es una persona que pareciera irse más hacia atrás al aspecto animal, que más bien evoluciona, ¿sí? Y lo mismo está sucediendo cuando entramos a lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que en algún momento pues van a querer que tenga emociones. Va a ser bien interesante llegar a ese punto, pero bien riesgoso, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita la inteligencia artificial no tiene emociones artificiales, por decirlo así, ¿no? Claro, Bueno, claro. Y que adelante con también ahorita se me vino a la mente algo que están mencionando mucho, precisamente el feminismo de Hueso Colorado, y que se me hace un poquito peligroso, pero también de algún modo también se me hace un tanto real. El dichoso, no sé si sea el término como tal, psicópata narcisista, o le agregan un término donde hablan de estos, es como ¿cómo se llaman? Los tiranosaurios rex, que son no recuerdo muy bien, ¿no? Pero que son como carnívoro. algo así, pero el asunto es que Depredadores.
depredador narcisista le llaman Ajá, a los sí, dichosos hombres que efectivamente pues ahora son muy machistas y terminan haciéndole mucho daño a la mujer, ¿no? sí, Y que ese es el golpe de realidad que le dan a las cuestiones, porque es una realidad que está ocurriendo o que sigue ocurriendo, que en muchas relaciones efectivamente la justicia es la injusticia es la que predomina, ¿no? Y donde si tú dices, es que esa familia no ha tenido problemas, y si indagas tantito te das cuenta que en realidad adentro se cometen una sarta de injusticias que son permitidas, ujú, porque pues México es uno de los países que se rigen en su mayoría por los pueblos por usos y costumbres, en donde se le permite, mientras no generen problemas a la sociedad, pues se les permite hacer lo que sea, ¿no? Lo que para ellos sea entendible como adecuado para poder continuar o sacar adelante una familia. Entonces, a ese punto voy, y creo que eso es lo que pelean efectivamente las feministas, que estos dichosos depredadores narcisistas pues no cometan esas injusticias, que entre ellas o entre otras es como sentirse superior o desmesurado, no ser crueles con los demás, no cumplir con las normas sociales, mienten y engañan, tienen un nivel afectivo superficial y frío y carentes de empatía, ¿no? Y que estos ujú, son específicamente los rasgos que se otorga a esas personas, que yo nada más ahorita le di un vistazo en ChatGPT y donde lo mencioné como psicópatas narcisistas y es lo que me arrojó, ¿no? Pero yo, ahorita que lo estábamos mencionando, me pareció más similar a esto que a un depredador narcisista, que eso no, pues, no ujú, tendría ningún sentido, porque no es un término ni siquiera psicológico, ¿no? Sería, o se no, parecería más a un psicópata narcisista, que es un ujú, poquito lo que estamos hablando, de salirse de la caja y hacer cosas diferentes. Pues estos cuates también hacen cosas diferentes, ¿no? O tratan de sostener su manera de hacer las cosas a través de los años en un mundo que ya no lo está permitiendo, ¿no? En ujú, un mundo donde ya se quejan de muchas cosas que hace el hombre como tal, pero no necesariamente cualquier hombre, ¿no? Sino los que son efectivamente los que hacen cosas malas, ¿no? Los hombres que hacen cosas malas dentro de sus núcleos familiares, ¿no? Pero bueno, nada más quería como que agregar esta temática, porque está muy debatida en redes sociales, se habla sí, mucho de esto, pero creo yo que se malutiliza el término. No son depredadores narcisistas. Si acaso, pues tendría que ser psicópatas narcisistas. Y de aún así, pues tendría que investigarse más del asunto, así ¿no? es. Para poder hacerlo. Así es. Sí, porque mira, esos términos son bien complicados de manejar porque se supone que tenemos que hacer diferenciación, ¿no? Para poder diagnosticar, para poder tratar, etcétera, ¿no? Entonces, el depredador narcisista o el psicópata narcisista, pues ya son como dos términos, ¿no? Es como decir el prianista, ¿no? O eres del PRI o eres del, no, pues ya soy de los dos, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor si me voy a una situación todavía más exagerada, pues yo soy chivista, americanista, ¿no? Porque pues, al lugar de los dos, se supone que no debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente cuando se hace un diagnóstico diferencial, es eso, ese es el principal objetivo, ¿no? Poder diferenciar entre lo que es una personalidad narcisista, una personalidad psicopática y una personalidad sociopática. Ajá. No podemos, cuando mezclamos estos dos del psicópata y el narcisista, pues entonces ya no sé ni qué, ajá, o cuál es, ¿no? O es ambos, ¿no? Pero no hay algo que los diferencia. Entonces, a mí me suena más a utilizar estos términos como que, híjole, pues como encaja en el psicópata y en el narciso, pues órale, el psicópata narcisista. Pero como este narcisista es bien agresivo, bien depredador, pues el narcisista depredador o el depredador narcisista, y así, ¿no? Entonces, hay que entender que hay diferencias entre unos y otros, ¿no? Por ejemplo, entre el sociópata y el psicópata, que parecen lo mismo, en realidad, el sociópata es el que se fue formando de esta manera a partir de lo que vivió en su sociedad, y esta sociedad termina siendo lo que tú dices, Omar, ajá, el núcleo familiar, ahí empieza nuestra relación social, digámoslo así, ¿no? Hay que entender que la familia es la célula social por excelencia. Uh-huh. Entonces, esto de los usos y las costumbres, como bien mencionabas, sí está muy arraigado aquí en nuestra cultura, pero a su vez es peligroso. ¿Por qué? Porque aparentemente esa familia, mientras se destroce ahí adentro y no le haga daño a la sociedad, pues hay que hagan y deshagan con sus usos y sus costumbres. Pero tarde o temprano, eso va a afectar a la sociedad, porque si en esa familia que se permite que agredan a un niño, pues ese niño va a crecer con agresión, con frustración, con violencia, y tarde o temprano va a salir a la sociedad, ¿no? No va a crecer ahí en su familia y ahí se va a morir, ¿no? Para nada sucede eso. Ese niño tarde o temprano va a crecer y va a relacionarse con los demás y va a traer todo eso que vivió ahí y lo va a utilizar afuera en la sociedad. Entonces, son muchas situaciones que hay que contemplar, ¿no? Pero vamos a entender esta parte. El psicópata y el sociópata, que parecerían lo mismo, ajá, pero resulta que el sociópata se va formando, ajá, se va haciendo. Y el psicópata, hasta ahorita, ajá, se habla de que es una persona que ya nace así. Ajá. Entonces, esa sería la gran diferencia. Otra diferencia entre el sociópata y el psicópata es que el sociópata sí suele ser más emocional, ajá, y el psicópata suele ser más frío en ese sentido. Ajá. Es más difícil lograr captar a un psicópata, así como cuando está planeando algo, porque el sociópata así de repente se puede desbordar emocionalmente. Lo mismo que el narcisista. Ajá. La gran diferencia entre el narcisista y estos dos es que el narcisista, aparte de que también se va generando a partir de lo que vive en sus experiencias, etcétera, sí puede llegar a sentir, aquí viene la parte muy importante, culpa, al igual que incluso el sociópata. Ajá.
Entonces, y el psicópata se dice que ahí hay cero culpa. Ajá, el psicópata sí es así, vamos a ponerlo en niveles, el nivel extremo, el nivel superior, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Y por abajito de él están el sociópata y el narcisista, ¿sale? A lo mejor ya no entro más a fondo porque igual eso lo podemos tratar en otro podcast, porque ahorita, pues, a lo mejor nos hay que dirigir a esta parte de las emociones y la razón, ¿no? Hace ratito utilizabas este término, ¿no? Del afrontamiento, ajá, de las técnicas de afrontamiento, las herramientas de afrontamiento. Algo que se utiliza mucho es el afrontamiento situacional, ¿sí? ¿Qué es esto? Con el afrontamiento situacional nos enfocamos en la situación, es decir, como que utilizamos la razón, el análisis, y no dejamos que se desborde la emoción, que sería el afrontamiento emocional, ajá, cuando me enojo y actúo en base a mi enojo, cuando estoy triste y actúo o reacciono en base a mi tristeza, si es muy profunda, pues así es de profundo también mi reacción, ajá, o mi acción, ¿sí? Eso sería. En el afrontamiento situacional nos enfocamos en la parte objetiva, ajá. El afrontamiento emocional es muy subjetivo, ajá. El afrontamiento situacional trata de ser objetivo, analítico, utilizar la razón, pero no descartando la emoción, sino logrando un equilibrio, ¿sí? Claro, Bueno, y que a final de cuentas también considero que tocando estas temáticas, pues también aportamos, ¿no? A la salud mental, porque al final de cuentas son temáticas, ¿no? En moda, en boga, que están muy presentes. Simplemente considero que se están utilizando mal, porque efectivamente probablemente no los propuso un psicólogo y lo pues, habrá propuesto una feminista o algo así, porque se parece a lo que dice, ¿no? O sea, sí parecen estos cuates T-Rex, ¿no? Que están haciendo daño nada más a la gente y sí parecen narcisistas, pero también considero que el término narcisista se está utilizando de una manera mala, ¿no? Por lo mismo que dices que el narcisista puede llegar a tener culpa, ¿no? Y si ellos lo que quieren hacer notar, pues que son fríos y calculadores, ¿no? O sea, y sí, realmente entonces sí se referirían más bien a un psicópata, ¿no? Que tiene esas sí, características, pero que efectivamente si es un psicópata, pues no podría estar en su defecto en una relación, ¿no? O sea, en una relación como tal, porque siempre quiere hacer daño el psicópata como tal, ¿no? Se referiría más, como bien dices, a un sociópata, ¿no? Que efectivamente fue aprendiendo estas cosas y que encajó perfectamente en una sociedad en donde, pues precisamente se le permitió ir aprendiendo esas cosas en un lugar, en un seno, ¿no? En un seno familiar, ¿no? Y ya de ahí, pues derivó en la locura, ¿no? Si lo que se llama locura. Y adicional a esto, pues también considero que las otras cosas que hemos estado abordando, pues también tocan o rayan en este tema de la salud mental, el hecho de que hasta los mismos psicólogos, pues tomen o agarren el enfoque de la psicología de acuerdo a algo que sea de su gusto, pues me parece muy interesante y muy importante, porque si no, luego nos andamos metiendo en cosas que no nos gustan y entonces pues ya no las ejercemos de manera adecuada, ¿no? O sea, ya no nos importa lo que hagamos con eso, porque al final de cuentas ni siquiera nos gusta, ¿no? Y que es el caso de muchas situaciones, ¿no? De personas que les tocó estudiar una carrera que no les gustaba y pues a final de cuentas terminan no ejerciéndola porque pues ni siquiera era de su agrado, ¿no? O terminan tomando un curso de otra cosa y se dedican a eso, ¿no? Y eso me llama mucho la atención, porque cuando yo daba cursos aquí en mi asociación, me llamaba mucho la atención que había gente que o sea, terminó la carrera desde luego, pero se terminó enfocando, por ejemplo, como en tu caso que das tanatología, veía psicólogos que después tomaron un curso de tanatología y les interesó más ese rubro, ¿no? Que aparte es permitido, pues ese asunto, porque ya tienes todas las bases del tratamiento con seres humanos y si te metes ahora a tanatología, pues parece como que vas a tener más herramientas que cualquiera que se meta a eso sin ser psicólogo, ¿no? Y me llamaba mucho eso la atención, porque también asimismo podía haber gente que se tomó la carrera de psicología y después estudió recursos humanos, ¿no? Se metió a un diplomado de recursos humanos y era muy bueno en su ámbito, ¿no? Pero así es como van surgiendo precisamente las especialidades, ¿no? Las gentes ya se quieren dedicar a algo. Como dicen por ahí, una de las cosas que a mí me decían, pues es, pues termina una carrera y ya después te enfocas a lo que te gusta, ¿no? Afortunadamente yo me tomé mi tiempo y sí me metí en donde quería, ¿no? Porque dejé pasar por ahí mi adolescencia y entonces pues por ahí me parece que elegí más adecuadamente algo que ya me gustaba, ¿no? Porque aunque ya fue grande, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto parece que sí le aportamos a la salud mental en el decir, ¿no? Que la gente pues de algún modo se tome con su conciencia, se tome su tiempo para pensar ciertas cosas, ¿no? O debatir en este aspecto nosotros, pues cuestiones que a lo mejor andan rondando por ahí en la sociedad y que a final de cuentas, pues ¿quién más puede ser la voz autorizada, ¿no? Para hablar de estas temáticas que pues la psicología o dos psicólogos hablando de estas temáticas, ¿no? O si quieres se lo dejamos a los filósofos también, ¿no? También dirían cosas interesantes, pero a veces este tipo de temáticas las terminan agarrando pues dos adolescentes tocando una temática y pues a lo mejor no hay gran aporte, seguramente habrá algún aporte, ¿no? Pero no está el gran aporte que se pudiera dar a esta temática. Pero bueno, o sea, al final de cuentas es una propuesta, ¿no? Nosotros también somos una propuesta de hablar de algunas temáticas, ¿no? Y en ese aspecto a mí me parece muy bueno, pero al final de cuentas la gente terminará decidiendo, ¿no? A qué le da sí, importancia o a qué no. Pero bueno, así es. colega, no sé si quieres hablar más de esto o alguna otra temática, colega. Sí, bueno, para complementar algo aquí importante con lo que es la salud mental, hay que entender que nuestra mente, yo siempre digo, es compleja, pero sencilla al mismo tiempo, ¿no? Simple. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja de forma dual, ajá. Es decir, cuando nosotros pensamos en el negro de manera inconsciente, a veces tal vez hasta consciente, también estamos pensando en el blanco, ¿sí? Para lograr ese equilibrio, ajá, y para tener
esa base de dónde identificar el negro, pues tenemos que tener el concepto del blanco. Lo mismo con la salud mental, en automático también pues está la contraparte que es la enfermedad mental, ¿sí? O los trastornos mentales, los trastornos de personalidad, los conflictos emocionales psicológicos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque algo que debemos entender para enfocarnos a nuestra salud en general, ajá, tanto mental como física, es precisamente eso, enfocarnos a lo que queremos en nuestra vida y no a lo que no queremos, ¿sí? Eh, Normalmente la gente cuando se pone a tratar de evitar algo y no quiero enfermarme, no quiero sentirme mal, terminan enfermándose y sintiéndose mal porque su mente se está enfocando en eso que no quiero, pero a final de cuentas lo estoy promoviendo de manera inconsciente en mi mente. Entonces hay que hacer conciencia de lo que no quiero en mi vida, pero solo para después enfocarme de lleno a lo que sí quiero, ¿sí? Esa es la parte fundamental, o una de las partes fundamentales en la psicoterapia, ¿no? O en la psicología en general. Ya tengo claro que no quiero esto, pero ahora me voy a enfocar en lo que sí quiero y no seguirme enfocando en lo que no quiero, en lo que no quiero, porque se va a dar, ajá. Mi mente está pensando en eso y constantemente lo estoy reafirmando, reforzando, pues tarde o temprano se va a dar lo que no quiero, ajá, porque estarme enfocando en eso. Entonces aquí la sugerencia es enfocarme en este caso, si hablamos de salud mental, pues me enfoco en mi salud mental y cuáles son los hábitos que debo de desarrollar, implementar o los que ya tengo reforzar y mantenerlos ahí firmes para dirigirme hacia mi salud mental y obviamente mi salud mental en automático deriva en mi salud física, ¿sí? Y ya para esta parte que ya no va a dar tiempo ahorita porque sí también es un poquito extensa, lo de lo que manejaba Albert Ellis de la terapia racional emotiva, ¿sí? Él nos comentaba algo bien interesante, que los seres humanos vamos desarrollando ideas irracionales, ¿no? Hablando de la razón, también está esta parte irracional. Y esas ideas irracionales o esos pensamientos irracionales que vamos generando en nuestra mente a lo largo de nuestra vida son los que nos van a generar mucho conflicto, en este caso mucho conflicto emocional. Sí, ya hemos platicado de las emociones en varios podcasts, ahora nos hemos enfocado en la salud mental, entonces aquí lo podemos conjuntar, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando identificamos, que eso se logra en psicoterapia, cuando identificamos nuestras ideas irracionales y que nos están generando conflicto, entonces en ese momento podemos ser capaces de empezar a trabajar en ello y poder superarlo, ¿sí? Él nos manejaba el modelo ABC, más adelantito en otro podcast manejaremos cómo evolucionó este modelo ABC a modelo ABCDE, pero ahorita nos vamos al modelo ABC, donde la A es el acontecimiento y donde la C, me brinco la D por ahorita, la C es la reacción emocional que tenemos supuestamente a esta situación o a este acontecimiento. Es decir, alguien me insulta y yo me enojo, ¿sí? Pero no es así. Lo que nos maneja Albert Ellis es que en medio, es decir, la B, es la interpretación, ¿sí? Es lo que pensamos de esto que está sucediendo. Y esa interpretación, la B, es la que genera a la C. Es decir, lo que pensamos es lo que genera nuestra reacción emocional. Por tanto, quitamos esa parte de que la emoción es debido al acontecimiento, ¿no? La emoción es debido a lo que pensamos y lo que pensamos se deriva de lo que está aconteciendo. Es decir, cuando nosotros tenemos pensamientos negativos o una interpretación negativa, por decirlo así, pues nos va a generar reacciones emocionales negativas. Pero si la interpretación la modificamos o pensamos de una manera diferente, abrimos nuestra perspectiva, entonces ese nuevo pensamiento positivo va a generar reacciones emocionales positivas. ¿Cómo lo podemos lograr? Yéndonos a la B, analizar la B, que es donde están nuestras ideas y pensamientos irracionales, y ahí es donde se trabaja en la terapia racional emotiva, desde el enfoque cognitivo, conductual, fundamentado en esto que nos decía Albert Ellis. Eso es, colega, y pues ahí él manejaba 11 ideas irracionales, ya ahorita no las vamos a manejar, ya nos extendimos en muchas cosas, pero en un posterior podcast podemos platicar de las 11 ideas irracionales de las que partió Albert Ellis, que ya después las fue simplificando hasta llegar a 3 principales ideas irracionales donde pues abordan muchas problemáticas y conflictos psicológicos en el ser humano. Y que me llamó la atención, ¿no? Esto que mencionas nuevamente de la interpretación, porque al final de cuentas también recuerdo que cuando tocamos el tema de las emociones, hablabas de eso, ¿no? De esa parte donde también el ser humano interpreta la emoción, ¿no? O sea, no es como que la emoción derive inmediatamente en la conclusión, ¿no? En lo que deriva a una emoción, sino que en ese proceso intermedio, pues hay alguien interpretando y terminamos pues siendo también nosotros. Aquí la idea o la intención creo que se consideraría que la persona, como en este caso del ejemplo que dices del B, pues por eso vamos a terapia, ¿no? Para tratar de que el B sea más sofisticado, más maduro, más cultural, para que alcance a entender y alcance a diagnosticar eso que es eso que se viene, ¿no? O a entender por qué están ocurriendo ciertas cosas. Y necesariamente cuando estabas mencionando ese ejemplo, pues me vino a la mente, ¿no? Mucha gente, hasta uno mismo cuando estaba más joven y demás, cómo a veces reaccionábamos, ¿no? Como dicen que éramos de mecha corta, ¿no? Porque reaccionábamos a las cosas así rápido, ¿no? ¿No? Nos prendíamos luego, pero o sea, era con esa intención de que a lo mejor, pues, literalmente, pues, no sabíamos, no conocíamos nada de psicología, no conocíamos nada del mundo, probablemente éramos, pues, unos niños o unos adolescentes apenas entendiendo el mundo, y eso, pues, nos generaba eso, la reacción automática, ¿no? Y también, así como a lo mejor nosotros pudiéramos haber tenido esa reacción, habían otros que tenían reacciones más rápidas y que nosotros, ¿no? O hasta en su defecto más disociativas, ¿no? Más antisociales, tal vez, que al final de cuentas los metían en problemas, ¿no? Y a veces hasta teníamos el amiguito que sabíamos que se iba a enojar, y a ese le hacían la broma, ¿no? Para que precisamente se enojara más, ¿no? Uh -huh.
ya lo sabes, siempre hay ese buleo, ¿no? Ese bullying que se hace hacia ciertas personas, ¿no? Sí. No sé si querías mencionar algo, colega, si te vino algo a la mente. Ah, varias cosas, pero no, adelante, si Ah, ok. quieres. Pues nada más, parece que por ahí vamos llegando a la finalización. Igual hace rato comentaba el colega que va saliendo de la carrera y demás, que fue un gran aporte también para poder nosotros extendernos hacia esas temáticas, y mencionaba Ah, qué que en gusto. dónde podíamos ver, en dónde podíamos ver esta repetición, ¿no? Ya por ahí le puse que en YouTube Psicomar Susano, pero pues que al final de cuentas la gente puede ver estas repeticiones ahí, o también contigo a veces subes algunas cosas es psicología del alma, ¿verdad? En psicología del Sí, alma, así es. o en su Ujú. defecto también pues en las diferentes redes, en mi caso pues serían con Psicomar Susano, ya sea en TikTok o ya sea en Instagram, ¿no? Que en Instagram a veces subo algunas repeticiones, algunas cosas. En Instagram se guardan, ¿no? Se guardan todas estas cosas y ya después se edita, se le pone el logo por acá y demás, y ya es que se lanza, ¿no? El video como tal a YouTube. Pero en realidad, pues ya no alcanzó a verlo. Bueno, ya se alcanzó a ver que ahí que le escribí, de que lo puede ver en Psicomar Susano en YouTube. Pero al Ujú. final de cuentas, pues bueno. Y pues nada, o sea, no sé si tengas alguna propuesta de las siguientes ocasiones en qué temáticas podemos centrarnos o algo como así como abriste la de Albert Ellis, a lo mejor continuarla, ¿no? En ese Sí, aspecto. sí, me gustaría mucho. Y ahorita que hace referencia a, a este Enrique, que nos hizo favor de vernos y que comentar que le aportó lo que nosotros pudimos mencionar, es un gusto. Ajá. Precisamente esa es la idea, ¿no? De poder aportar. Y la otra, que me hizo recordar un libro que en automático lo asocio contigo, colega. Te voy a decir por qué. Ese libro, en su momento, cuando yo estaba estudiando la carrera, me lo recomendó un profesor y se llama Psicología. Así nada más, Psicología de Charles G. Morris. Ajá. Charles G. Morris, ahí va de nuevo el autor, ajá, Psicología, nada más. ¿Por qué me gustó ese libro? Porque habla así como tú mencionabas, ¿no? Habla de muchas temáticas, de muchas cuestiones, de las áreas de la psicología, de las corrientes psicológicas, de muchas cosas, pero algo bien interesante de este libro que no tenían otros, que también me recomendaron, y en su momento pues también los busqué, los vi, pero este me gustó mucho porque tenía algo bien interesante, que se llamaba Perspectivas. Ajá. Y precisamente este proyecto, colega, ajá, Perspectivas Psicológicas, y lo asocié, créeme que cuando estaba, que no nos conocíamos, ajá, el auditorio de saber que no nos conocemos personalmente, sino fue a través de estos podcasts, eso fue precisamente lo que me llamó la atención porque me remontó a mis principios de la carrera, las perspectivas, esa palabra clave, ¿no? Porque este libro sí tenía esa visión, ¿no? Hacia dónde iba la psicología, esas perspectivas psicológicas, ajá. Por eso me gusta mucho cómo nombras este proyecto tan interesante. A mí esa palabra perspectivas me remontó a ese libro que a mi parecer es uno de los mejores, de los más completos, y por eso lo recomiendo, ¿no? A quienes vayan iniciando o quienes ya terminaron también o vayan terminando, ¿por qué no darle una ojeada y ver cómo lo aborda este autor, ¿no? Y la otra ya sería, para cerrar mi participación, con respecto a las ideas irracionales que mencionaba Albert Ellis, voy a mencionar las tres en las que lo englobó, porque son importantes y a lo mejor se le quedan al auditorio para que pueda pensar en ellas y ya las vamos a ir desmenuzando mejor en un siguiente podcast. Ajá. Son las tres principales ideas irracionales que puso Albert Ellis a partir de las 11 que generó en un principio. Ajá. La primera tiene que ver con uno mismo, ¿sí? Que se enfoca en que debemos, y aquí esta palabra es clave, debemos o tenemos que, ajá, no es algo que querramos, no es algo a fuerza, debemos hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por lo que hacemos. Ajá. Esa es una idea irracional porque pues obviamente jamás vamos a quedar bien si no con todos es imposible, ¿no? Con algunos cuantos igual y sí, pero es a partir de que debemos hacer las cosas bien, ajá, no hay margen de error, eso es lo irracional, ajá, aquí, ¿sí? Y merecer la aprobación de los demás, es decir, nuestro actuar va en base a que los demás nos aprueben, a que los demás nos acepten, y eso se basa mucho en el temor o el miedo al rechazo, ¿sí? Esa es la primera idea irracional. La otra es en base a los demás, precisamente, ajá. Los demás deben actuar de forma, vamos a ponerle aceptable, considerada y justa de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Ajá. También es muy irracional porque los demás jamás van a hacer eso. A lo mejor algunos, ¿no? O por ejemplo, hablábamos del narcisista o del psicópata o del sociópata. Eso es lo que buscan, ajá, que los demás actúen para cubrir sus necesidades. Ajá. Tampoco es algo muy probable. Algunos lo logran con ciertas personas. Ajá. Bueno, y la tercera idea irracional, de manera general, tiene que ver con la vida o con lo que es todo lo que en nuestro entorno, lo que es nuestro mundo. Ajá. La vida debe ofrecerme condiciones buenas, sencillas, prácticas para que yo pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. Ajá. Es decir, a los que dicen que estás en tu zona de confort. Y lo aclaro nuevamente, ¿por qué? Porque siempre voy a ser de la idea que la persona que logra una zona de confort puede quedarse ahí el tiempo que quiera y disfrutar del tiempo que quiera. Y nadie es quien para venirle a decir que se salga de su zona de confort. ¿Por qué digo esto? Por lo que he dicho anteriormente, colega, que no lo confundan con la parte de la mediocridad o del conformismo, que es muy diferente. Ajá. Bueno, aquí terminaré yo mi participación, colega. Reafirmo esta parte de mis redes sociales. En todas estoy como Psicología del Alma. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, estoy en YouTube, en LinkedIn. Ahí estamos con nuestras redes sociales. Entonces estoy como Psicología del Alma y pueden contactarme directamente vía WhatsApp al 55 14 93 95 80 y con gusto les atiendo. Claro.
y que por ahí les tengo que confesar una gran mentira que he estado diciendo en estas fechas, ¿eh? Porque A ver, todo el cuenta. tiempo digo que Psicomar Susana en todas las redes, y me di cuenta que mi LinkedIn dice Psychological Home. O sea, de hecho estoy usando el de la asociación. No he Ah, empezado a utilizar, digamos, el mío de la marca personal, ¿no? Pero está bien por ahí que sea Psychological Home. Aparte, toda la vida es un proyecto que me gustó mucho en su momento y que pues sigue existiendo la asociación, desde luego, nada más que pues yo nada más la ejerzo como tal. Y ahorita pues me parece bien, ¿no? Pero al final de cuentas fue pues una idea que tuve por ahí cuando iba iniciando y que se llama Psychological Home, la casa de la psicología, ¿no? mira. También quería retomar un poco. No, no Me sé si uno a quieres la mencionar algo. mentira también. Sí, me uno a tu mentira. Yo también en LinkedIn estoy como Israel Galicia, pero todo lo que publico es con psicología del alma. Pero bueno, adelante, colega. Excelente. Te iba a retomar un poco lo que me mencionabas, ¿no? Las dichosas perspectivas. Resulta que ahora en época de pandemia, pues todos tenían su podcast, todos empezaron a generar su propio podcast. Y yo veía eso, o sea que por ejemplo yo veía mucho un podcast que se llama Cosas, ¿no? De Roberto Martínez y con Jacobo Wong. Y veía mucho también el de Creativo de Roberto Martínez, que invita a muchas personas y por ahí le saca información acerca de cómo empezaron o cómo desarrollan su carrera. Y también Ujú. veía otros por ahí. Pero entonces cada uno de los que veía, uno que se llama Dementes, que habla también un poco de cómo iniciaron las personas que invitan y demás. Y yo dije, bueno, pues cómo podría ser yo mi podcast o cómo podría notarse que ese podcast que realice pues tenga esa perspectiva psicológica. Esa fue la pregunta. ¿Cómo podría notarse que esto que yo menciono o que el invitado menciona tiene una perspectiva psicológica? Y estaba pensando y pensando y de repente dije, pues es que así debería llamarse, ¿no? Perspectiva psicológica, porque al final de cuentas es en ese entonces pues era un psicólogo hablando con los invitados, ¿no? O sea, con lo que ellos decían, pues ya yo lo abordaba, yo hablaba también de la temática y desde luego que le vino a dar una nueva cara a este asunto de tener un podcast más bien continuo, ¿no? De tenerlo contigo y que ya fuéramos dos psicólogos opinando, ¿no? Y dando nuestra perspectiva psicológica, ¿no? Y que eso desde luego yo siempre lo he dicho, le ha venido a dar una nueva cara, ¿no? A estas temáticas porque ya son dos opiniones constantemente hablando de temáticas diferentes, ¿no? Que eso la verdad es que le agrega mucho valor y que en su defecto cuando he llegado a tener a lo mejor en esta época nuevas experiencias con otros psicólogos aportando, o en su defecto esta vez que invité a la chica de coaching, pues de algún modo ya me hace notar otras cosas, ¿no? En el pasado la verdad es que no me importaba quién invitaba, ya hoy en día tendré que ser más cuidadoso con eso, pero a final de cuentas, créeme que un tiempo me catalogaron, ¿eh? Un tiempo que como la verdad es que invitaba a quien fuera y en una ocasión invité a un estandopero, que por cierto es psicólogo él, se llama Quique Vázquez, y me acuerdo que pues, yo lo invité porque dije, bueno, pues es estandopero, es más o menos conocido, pero también es psicólogo, entonces pues, sería bueno como invitarlo a esto, ¿no? A opinar de la psicología y demás. Y él, en el pequeño investigación que hizo de mi canal, dice, oye, pero es que tú invitas a coachings, a lecturas de cartas, invitas a brujas. Y le dije, no, pero yo soy psicólogo. Dice, no, pues es que aquí veo que más bien has de ser otra cosa porque aquí dice, ¿no? Entonces, en esa pequeña investigación que hizo, pues parecía que me estaba asociando con otra cosa. Y es por eso como que, pues mejor sí, como que preferí no acercarme tanto o no alejarme tanto de la psicología para que no me empiecen a catalogar en otros rubros, ¿no? Sí. Porque creo que eso, de algún modo, sí se vio afectado, que el año pasado a lo mejor no fue un gran año para mí, no fue así como que tuviera tantos pacientes. Tuve en equilibrio, pero en realidad no tuve tantos, pues creo que tuvo que ver con eso, que me vieron asociado a otras cosas, ¿no? Entonces trataré este año no cometer ese error tanto y seguir tocando temáticas, ¿no? Pues Pero bueno, Código. a lo mejor en el sentido de que ya cuando uno tiene bien claro cuál sería la intención de platicar con alguna persona que se dedique a cosas esotéricas o brujería, ¿no? También es válido. A lo mejor aquí quizás sería nada más cambiar, ¿no? Digamos a la inversa, ¿no? Una vez que se establezca el canal como que es de psicología, pero la psicología abarca todo, ¿sí? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y tú crees en la brujería? Y les digo, esa es una pregunta muy difícil, pero hay que definirla mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que lo que puede hacer una persona que se dice bruja o brujo, sí puede afectar a alguien más, pero quizá estamos hablando de una situación que se llama sugestión, y la sugestión obviamente sí existe, sí está basada en fundamento científico. Ajá. Si nos vamos a tal cual de que sí, la brujería me afecta a mí directamente, ya es otro tema. Ajá. Entonces, como te hizo esta observación, quizá aquí lo importante es, el fundamento aquí es principalmente científico, desde las perspectivas de la psicología, obviamente, y ya después, más adelante, quizás se pueda tener algún invitado o invitada que hable de cómo ve su vida, de cómo lo maneja, etcétera, ¿no? Porque también es bien interesante porque dijéramos, no, pues la brujería nada más afecta a dos, tres personas dentro de 120 millones de mexicanos, pero no, la brujería llega a muchos millones de mexicanos, ya sea de manera directa o indirecta, por eso es interesante entender qué es eso, ¿no? No meternos de lleno ahí. Y aquí me viene un ejemplo de algún paciente que tuve alguna vez, era un adolescente que llegó su mamá, ya tiene mucho tiempo esto, lo llevaba porque
según la mamá, el paciente estaba incursionando a su hijo en cuestiones satánicas. Ajá. ¿Cuál era el fundamento, entre comillas, de la mamá? Que este muchacho estaba leyendo un libro que se llama El Diablo, no recuerdo el autor, ajá, pero cuando yo le dije, trae tu libro y lo vemos, porque yo cuando platicaba con este muchacho, era un muchacho muy culto, por cierto, ajá, le gustaba mucho la lectura, pero pues se agarró y le llamó tanto la atención que la mamá dijo, ay, está leyendo cosas del diablo, se está convirtiendo en un satánico. No, en realidad este muchacho lo estaba leyendo y cuando yo me puse a leerlo con él, hablaba principalmente de la necesidad del ser humano de generar una figura como esta del diablo, ajá, para compensar sus necesidades que iban con respecto, por ejemplo, de un psicópata, de un narcisista o cosas por el estilo, que tenía la necesidad del ser humano de culpar a alguien más, en este caso el diablo, ajá, esa figura que me sirve para, no, es que el diablo es el que me hizo hacer esto y aquello, ¿no? No fui yo, ajá, fue el diablo, ajá. Entonces, tocaba ese tipo de temáticas bien interesantes. Yo en ese entonces apenas empezaba a dar consulta y se me ocurrió, al fin y al cabo sin experiencia, e inocentemente decirle a la mamá, ¿sabe qué? Este libro está muy interesante. No me dejó terminar, ¿no? Respecto a esto y aquello, ¿no? No, traje a mi hijo satánico con un psicólogo satánico, ¿no? Casi, casi, para nada, ¿no? Bueno, es una experiencia que ahorita quería compartir Claro, nada claro. más. Este muchacho obviamente no lo volví a ver porque no lo volvieron a llevar, ajá, porque pues Sí. obviamente el psicólogo iba a fomentar el satanismo de este muchacho. Error, ajá, totalmente erróneo. Este libro yo creo que daba mucho más aspectos filosóficos, o a lo mejor incluso hasta del entendimiento del ser humano en cuanto a la maldad que hay en el ser humano, que otros, a lo mejor que otros libros, otros autores, ¿no? Pero Y bueno, que así se entendió en también su momento. a lo largo de la vida y de la historia también el conocimiento a veces molesta, incomoda, ¿no? En su defecto, en mucho tiempo también en México ocurría, ¿no? En la época de los 60, 70, en donde efectivamente si eras una persona que estudiaba o hablaba de comunismo o algo así, se te catalogaba como un demonio, ¿no? Y hay hasta una película, ¿no? Por ahí que habla de eso, de unos Ujú. estudiantes que por ahí lincharon o algo así porque pues eran los que estaban promoviendo las cosas del diablo, decían, ¿no? Y efectivamente se tergiversaba esa idea de que si eras universitario, entonces ahora eras una persona mala, ¿no? Así es. Pero bueno, por ahí te iba a comentar, colega, ahorita que hablabas del libro de psicología, a mí uno que me tocó leer también en la carrera fue el de Cartas a una joven psicóloga, que en ese aspecto Ignacio Solares habla mucho efectivamente de ese camino que le tocó un padre que era psicólogo, que así lo recuerdo, pero puede ser que no, que le decía a su hija que quería estudiar psicología y entonces él iba describiendo cómo era, ¿no? Pero es un poco light del libro porque sí habla pequeñas cosas, pero le va diciendo a la hija por qué debería de estudiar psicología, ¿no? Y le habla de Mm. Freud, y le habla de Rogers, y le habla de todos, así de varios autores, pero no necesariamente es un libro como para un profesionista, o sea, no para un egresado ya, porque pues a final de cuentas ya estudió, ¿no? O sea, es más bien para alguien que para orientarlo un poco hacia si se mete a la psicología, pues probablemente eso le podría servir. Y alguien que ya estudió, pues yo más bien por eso recomendaba el otro, el de Oblitas. A mí me funcionó mucho, me sirvió mucho porque precisamente hablaba ya un poquito más en forma de cada enfoque, ¿no? Y aparte no, a lo mejor no era tan extenso, pero sí era como tener un mapa en la mano de hacia dónde te podías dirigir, ¿no? Y eso era muy importante en ese momento que iba, que recién había egresado, porque yo quería como que reforzar ciertas áreas, ¿no? Y ahorita que mencionaste también el tema de las metidas de pata que probablemente uno cometía, ¿no? Cuando iba iniciando, pues creo que todos, ¿no? A todos estuvimos por ahí, no estuvimos exentos de vivirlas. Ahorita, pues como tal, no se me viene a lo mejor alguna a la cabeza, pero pues a lo mejor sí en la metodología, ¿no? En la metodología recuerdo a lo mejor en algún momento dado utilizar ya sea la computadora para demostrar algo, o tener un portafolio dentro del consultorio, ¿no? Un pintarrón, ¿no? Para por ahí casi casi de manera didáctica, ¿no? Enseñar algo. Y después, pues claro, uno va puliendo su método y empiezas a saber que esto es una plática, es una interacción humana y desde luego pues más bien también aprendes a desarrollar algunas habilidades que hacen precisamente que no se note que la persona o que no nos distraigamos, ¿no? De la atención que le podemos dar frente a la persona y que eso de repente ayuda mucho a crear esa confianza, ¿no? Que si por ejemplo nos ven en el pintarrón, pues van a decir, oye, pues vine a una clase de psicología o a qué vine, ¿no? Y que tampoco está tan fuera de lugar porque pues a final de cuentas creo que se da mucha psicoeducación, ¿no? Exacto, Psicoeducación dentro de... Nada más que hay que cuidar las formas, ¿no? así es. Pero bueno, colega, entonces, pues yo creo que nos vamos despidiendo y te agradezco también Sí, pues el día de hoy el aporte. Y pues igual, nada más ahí un a gusto. las personas que estuvieron viendo el programa, pues nada menos Ah, repetirles muchas que lo pueden gracias. ver en Psicomar Susano en YouTube y en las diferentes redes que ya mencionamos hace rato, ¿no? Así que nos vemos, Así es. colega. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos, Omar, un gusto como siempre y buena tarde a todas, todos, o buenos días, buenas noches, dependiendo de qué momento nos vean, ¿no? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.